Suscríbete a la Panterita. Especial, arrancamos el programa con esto, lo de Olimpia, realmente en Copa Libertadores, todo un verdadero fenómeno social. Lo vivido ayer en el Defensores del Chaco, con más de, yo estimo que 35.000, yo supongo 35.000, porque el estadio tenía muy pocos claros, e inclusive la gente de Nacional de Medellín llevó mucha gente. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia, buen día, estimado. Felicidades, presidente. Gracias, Bruno, gracias a todos, gracias por... La verdad que lo de ayer, como bien dijiste, ese apoyo de la gente, la alegría de verles, es increíble ver a toda esta gente apoyando a su equipo, esa alegría de más de 35.000 personas, y no solamente en el estadio, al terminar el partido en las calles, veníamos por la costanera, la gente festejando, la verdad, al final eso recompensa todo el sacrificio, el esfuerzo que uno hace, y de eso se trata, ¿verdad? Darle una pequeña alegría a nuestro pueblo olimpista. Muy contento con eso, Bruno, con el apoyo de la gente, con el destaque, con todo, ¿verdad? Con toda la lucha que venimos sosteniendo, y que darle esta alegría a la gente no tiene precio, Bruno. Presidente, el triunfo del Olimpia un poco fuera de la cuestión económica, que lógicamente lo vamos a hablar después, pero ¿qué trae? Es un alivio en lo deportivo, saca la presión, se habló mucho de Aguirre, de los jugadores, de vos, de toda la gente del Olimpia, el entorno del Olimpia. ¿Qué genera esta victoria para vos? Mira, te digo, la verdad que una gran satisfacción, más que nada porque nosotros sabemos del esfuerzo que venimos haciendo, donde vemos un equipo luchando, un equipo que está unido y con una actitud adecuada, y que a pesar de todos los lesionados, a pesar de todo, seguimos batallando, dando partido a partido todo lo que se puede, todo lo que se da. Me da una gran satisfacción ver el proceso, ver un equipo que se está consolidando, donde hay muchos jugadores jóvenes, donde tenemos un promedio de edad muy bajo, era bajo, pero que se está consolidando, y que tenemos un equipo con un presente y con un futuro muy bueno. Eso me llena de satisfacción, y esa consolidación viene también de las manos de los jugadores mayores que le dan. Yo veo, yo siento, yo soy un presidente que estoy muy presente con ellos, veo los consejos, veo cómo están, veo la lucha semanal, veo cómo se trabaja, veo como que a pesar de que a veces no salen las cosas, y bueno, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir luchando, y que a la larga eso siempre va a tener un efecto positivo. Siempre hay que ver, y yo como te lo digo, mira, a veces así como me decís, la gente, las críticas, y bueno, y es natural, cuando nos salen las cosas, yo también, acordate, yo también soy hincha, aparte de ser presidente, yo mismo a veces me frustro, me enojo cuando nos salen las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Y seguimos trabajando con mucha humildad, con mucho esfuerzo, convencido que a la larga esto va a tener un resultado, porque yo tengo mucho input, yo acompaño, sé del esfuerzo que se está haciendo. Y es normal, y le entiendo al pueblo olimpista, le entiendo cuando se enoje, porque nosotros queremos ganar todos los olimpistas, y todos queremos ganar todo, pero a veces nos salen las cosas, y lo que quiere hacer es seguir luchando, seguir poniendo humanamente todo lo que podés, todo lo que uno puede, y a la larga esto se da este tipo de cosas, y me pone contento, Bruno, me pone muy contento ver esto. ¿Te tranquiliza el hecho de sostenerlo a Aguirre en un momento en el que hubo críticas duras? Y mira, yo siempre digo que los procesos hay que medirlos al final, no al inicio. Y que hay que sostener al equipo, hay que sostener los proyectos, hay que pensar a largo plazo. Tenemos que sostener los proyectos a largo plazo. Nunca los resultados se dan y los objetivos se dan a corto plazo. Se dieron un montón de cosas. Encima que entramos en un proceso, tuvimos una cantidad de lesionados muy grande, ¿verdad? Eso afectó a todos, ¿verdad? Pero que teniendo el objetivo claro, teniendo un norte hacia dónde queríamos llevar el club, hacia dónde queremos llevar el club, van a venir los resultados tarde o temprano, y
que decimos, bueno, y para algo le trajimos a Diego, ¿verdad? Porque consideramos que un técnico jerarquía, donde se ve el trabajo, yo veo el trabajo, yo veo lo que se hace, yo veo el trabajo que viene haciendo el profe Aguirre, veo lo obsesivo que es, y eso me da mucha satisfacción ver de que se viene, de que está en el camino. Pero sobre todo también yo creo que este es un momento donde yo quiero decirle que es el momento donde necesitamos todos los olimpistas, que todos tenemos que sacar, todos tenemos que empujar juntos, que solo con la ayuda de todos vamos a ir saliendo de a poco de esta situación financiera que aún sigue siendo compleja, donde seguimos luchando, pero que todo se suma, todo suma. Pero te repito, ver el trabajo, hay todo un equipo de trabajo que está detrás. Y con un gran sacrificio y con un gran esfuerzo, Bruno, estamos trabajando entre todos para ponerla al Olimpia donde tiene que estar. Porque este es un tema, como dije, mira, fíjate, esta Copa, yo sé que siempre nosotros queremos ser primeros, queremos buscar, pero fíjate, deportivamente, te digo una cosa, Bruno, deportivamente hoy, en esta Copa Libertadores, si vos ves los equipos quienes son primeros o segundos, no hay mucha diferencia en eso. Pero Olimpia quiere luchar por su prestigio, por su gloria, por estar donde tiene que estar, por demostrar lo que es el Olimpia. Y creo que ayer dimos una muestra, un testimonio de lo que del Olimpia que queremos, de este Olimpia de lucha, del Olimpia donde los jóvenes dan todo. Fíjate el promedio de nuestros jugadores, lo que jugaron. Y mira acá, yo te digo, fíjate, Gastón hizo una tajada fundamental ante el tema, siempre está Gastón en los momentos adecuados. Ver a Johan Romaña con el corazón que tiene, cómo lucha, dónde está, donde se le pone en el medio, se le pone lateral derecho y rinde. A un Luis Zárate el nivel que jugó ayer, a un Mateo Gamarra, a Facundo Zavala que cada partido la verdad que sorprende, Marco Gómez lo que hizo, Ale Silva, mira, Tito Torres, ¿no?, en ese puesto donde se le cambió de posición, ver a un Huito Fernández también, fíjate ayer eran unas disposiciones tácticas diferentes, Paiva, y cómo hay muchas cosas que son mérito del técnico, la verdad que tengo que darle todo el mérito, cómo creó un puesto para Johan Romaña donde rindió, donde lo pone a Tito Torres, son todas acertadas el técnico que me pone contento, la verdad que me pone muy contento que se den este tipo de cosas. Son ellos los que están en la semana sintiendo qué jugador tiene que jugar en qué puesto, y yo creo que hoy se interpreta mejor lo que quiere el técnico y todos están interpretando mejor y se está dando esto, ¿verdad? Se está dando un equipo que yo creo que con esta actitud, unidos, con todo eso, y vamos a dar mucha batalla, vamos a luchar mucho. Presidente, hubo muchas críticas porque estás rompiendo el silencio, estás hablando después de mucho tiempo, lo estás haciendo a través de nuestros medios muy escuchados en todo el país y el mundo. ¿Por qué te llamaste a silencio? ¿Por qué no estabas hablando? Mira, yo ya lo dije, yo tengo un plan comunicacional, me considero una persona muy organizada. El año pasado yo tenía una estrategia comunicacional de salir todas las semanas a hablar, porque sentíamos que teníamos un club que estaba muy herido, que habíamos perdido muchas cosas como identidad del club, como mística, un montón de cosas que fuimos perdiendo. Yo sabía que tenía que salir en cada semana a hablar, cada semana a explicar, cada semana, porque estamos en una guerra, en un tsunami. Después de salir campeón, bueno, ciertas cosas dijimos que vamos a cambiar el plan comunicacional, que un presidente va a salir más puntualmente para temas puntuales y donde sienta, como en este momento siento que mi cabeza y mi corazón me dice que es el momento de hablar, que hay que hablar, y cuando hay cosas que transmitir y cosas que transmitir al pueblo olimpista, donde le pido al pueblo olimpista y donde se cierra a veces ciertos procesos, también hay que salir a hablar. Fíjate que los últimos diálogos que hice fueron con conferencias de prensa, Bruno, donde comentaba temas puntuales, salía para temas puntuales. Y también te digo otra cosa, Bruno, con la realidad, cuando nos salen las cosas, no es el momento de hablar, es el momento de trabajar el doble, el triple. Y es lo que hicimos, seguimos trabajando, aguantando, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y es lo que fuimos haciendo, ¿verdad? Y también dijimos, vamos a cambiar el tema comunicacional. En el tema de la semana, del tema operativo, de lo que pudo, a veces nos sale un partido, a veces otro. Y se armó una estrategia comunicacional donde también entró ahí el profesor Raúl Vicente Amarilla a colaborar con nosotros.
Como que hay y cuando son temas jurídicos está Julio Ernesto Jiménez, y cuando son temas deportivos va a hablar Raúl Vicente, a veces el profe Aitor, el técnico y los jugadores también, ¿verdad? Que son ellos los que más tienen que hablar en la cancha, le tienen que decir qué es lo que hacen, todo. Dijimos que la figura en este momento del presidente, además que tengo una serie de trabajos, Bruno, el Olimpia tiene una gestión diaria que no se ve, que es tremenda. Sostener este club es tremendo, es muy complicado. Yo no solamente me tengo que preocupar de lo deportivo, me tengo que preocupar muchísimo de lo financiero, de ir ordenando, de ir cumpliendo en lo humanamente posible, luchando, no te diría cada semana, es cada día, es una lucha, Bruno. Entonces un presidente pierde el foco cuando deja de hacer, porque si no se hace. Yo siempre dije que para fortalecer una institución necesitamos ordenar en tres aspectos: lo deportivo, lo financiero y la infraestructura. Y todos esos temas llevan mucho tiempo, Bruno. Lo deportivo es mantener el equipo, sostener el equipo, cumplir. Lo financiero, ir ordenando nuestro club cada vez más. Y sobre todo trabajando, y te digo una de las cosas que yo creo que una de los temas que funcionan es tratar de cumplir siempre con los jugadores, serles sinceros, cumplir con ellos. Ellos son la prioridad, a pesar de que a veces no tenemos todos los recursos, serles sinceros, esto se puede. Darle prioridad a ellos, darle prioridad. Y también la infraestructura, lleva mucho tiempo el tema de infraestructura, no es tan fácil el tema de la villa, nuestro para uno, cómo está mejorando, las obras que estamos haciendo. Nosotros queremos un crecimiento institucional del club en todos los aspectos. Entonces, en lo deportivo a veces puso una persona que creo que es el que va a salir a hablar más veces seguida que yo, que es Raúl Vicente, otra vez hablará el profesor Aitor, otra vez hablará el profesor Aguirre, los jugadores, pero responda a una estrategia, Bruno, todo eso. Presidente, ¿cuánto dependía de esta gestión en Copa Libertadores de América la proyección económica del año? Porque bien es cierto, por supuesto, que es extraordinario lo que hizo Olimpia en esta primera etapa de Copa Libertadores, pero ya recaudaron 5.150.000 dólares, con la posibilidad de llegar a 5.450.000 dólares. Hasta el altura, Olimpia es el equipo paraguayo que más está recaudando en Copa. Así mismo, mira, mucho depende siempre, o sea, el fútbol paraguayo, cualquier equipo, el tema de Libertadores es muy importante, ¿verdad? Es muy importante entre un presupuesto. Son temas que tenemos que luchar por sostener, aparte del tema de sponsor, hay muchas cosas que uno va luchando. Y también está el tema de los socios que van, que colaboran, que pagan sus cuotas sociales. Pero te quiero aclarar un tema, es importante saber este tema. Yo siempre trato de ser muy transparente. En lo que nos entra a nosotros en el tema de todo lo que sea Libertadores, hay un gran porcentaje, el 50% queda, digamos, una parte en un préstamo que tenemos en un banco y otro con el tema que tenemos ahí en la Conmebol, ¿verdad? Entonces, a nosotros realmente eso nos entra prácticamente el 50% de lo que nos entra a nosotros como club. Y con eso tenemos que sostener el club, con eso tenemos que pagarle a los jugadores, con eso tenemos que luchar. Y bueno, yo siempre trato de decir, mira, Bruno, cuando vos tenés 100, pero tenés que pagar 1.000, y haces una ingeniería y luchás y das prioridad a las cosas. Yo le pido ahí, siempre le digo, le agradezco mucho a esa gente que tiene paciencia, que nos aguanta, pero yo sé que yo no le puedo descuidar mi plantel, siempre le di prioridad a ellos. Dentro de lo que tenemos, la prioridad siempre son ellos. Siempre tratamos de cuidar porque son los que están ahí luchando. Es una lucha permanente. Yo quisiera que esto, y tengo la esperanza de que en un tiempo prudente esto se va a terminar de ordenar. Yo creo que estamos en un 75-80% ordenado. Falta poco para que termine de ordenar las cosas. Presidente, esa parte de los premios que quedan en la Conmebol tiene que ver con el caso de Erlis González. Así mismo, así mismo. Y falta mucho que todavía. Sirvió y que fue fundamental. Fue fundamental para nuestro club, que en ese momento necesitábamos para evitar el tema de los castigos deportivos que podíamos tener en la quitada de puntos y el descenso de categoría, ¿verdad? Entonces fue un momento clave y hoy eso estamos honrando con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Esto sabe el plantel y le conozco, cuentan, todos saben, yo soy muy abierto. Yo soy un administrador que vengo temporalmente a servirle a mi club y que sé que tengo que ser transparente y comentarle, ¿verdad? Comentarle esto a las cosas. Presidente, Garnero dijo que va a demandar al Olimpia vía FIFA ya.
Así mismo dijo el profe Dani Garnero eso y estuvimos hablando con él y por suerte ayer hemos llegado a un acuerdo. Ah, llegaron a un acuerdo. Sí, Ayer vos mismo cerraste con él. Ayer se habló una persona de mi confianza y ya se cumplió y se honró con él una la parte del pago del trimestre. Así que, como siempre, a Dani le agradezco, siempre a Dani le agradecemos por esto. Siempre está con paciencia. Y Olimpia también viene haciendo, él sabe que nosotros hemos heredado y que queremos cumplir y que vamos a seguir cumpliendo. Vamos a seguir cumpliendo con todo en lo humanamente posible. Yo sé que a veces uno no aguanta más. Yo repito, cuando vos tenés 100 y tenés que pagar 1000, y tratás de hacer todo lo humanamente posible para darle un poquitito a todos. O sea, presidente, gestionaste vos esto personalmente, ayer se le pagó una parte importante y él entonces no va a recurrir a la FIFA, Garnero. Así mismo, se honró con él una parte de esto. La verdad que Dani siempre tuvo muy buena predisposición. Hemos llegado a un acuerdo, una parte, ayer se le pagó una parte y así vamos a ir cumpliendo con él. Dios mediante con los ingresos que vayamos teniendo, ¿verdad? O sea que se está trabajando y se está cumpliendo con lo que se puede, Bruno. Esto es lo que se... Ahora nosotros tenemos, te repito, si bien los números son grandes y son interesantes, pero una gran parte de esto no llega, una gran parte ya queda entre honrar un tema bancario y honrar el tema también el tema de la Conmebol. Presidente, ¿y el caso Polenta cómo está en estos momentos? Y el Polenta ya está la sanción que está por venir en firme, ¿verdad? Espero que llegan en estos días. Nosotros, ya, aparte de poner de Polenta, tenemos 3 sanciones que ya son de público conocimiento, ¿verdad? Que hoy nos impiden contratar y nos va a seguir impidiendo contratar porque son montos muy grandes que hoy el club no puede. Entonces, por eso le pido al pueblo olimpista que siga ayudando, que juntos vamos a ir quitando esto, juntos. En este momento, creo que en esta ventana va a ser muy complicado levantar esto. De 16 demandas FIFA hemos levantado 11, nos quedan 5. Y vamos a seguir luchando. Tenemos algunos planes, alguna estrategia para ver. La verdad que, fíjate, con todo eso tenemos que luchar, Bruno. Con todo eso, cuando inclusive tuve la otra vez, cené con el presidente Atlético Nacional, el día antes del partido, me comentó la situación de su club, cómo es la situación de ellos, le comenté la situación de nuestro club, siempre interesante intercambiar ideas, y me dijo, la verdad, increíble, ellos deben $6 millones, nosotros debemos 60, ellos no tienen ninguna demanda FIFA, nosotros teníamos 16, ahora nos quedan 5, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando con todo lo que podamos, mi querido Bruno. Y el caso de Nicolás... Esto es un ejercicio de que va a llevar a largo plazo. Esto acá no hay soluciones milagrosas. Claro, no, esto no... Deuda, prolongamos deuda, estamos sin descuidar lo deportivo, porque no podemos descuidar lo deportivo, no, porque lo deportivo es lo que acá, como queda arrancado en la pregunta, es lo que me permite la capacidad de generar algunos ingresos extraordinarios, como son los premios internacionales. Perdón, como no hablas hace mucho tiempo, presidente, te vamos a ir haciendo algunas preguntas puntuales, porque son los hinchas los que preguntan, están ansiosos de saber. Entonces, se arregló lo de Garnero, nos estás anticipando esto, no va a demandar a la FIFA. Segundo, está por caer lo de Polenta, decís, ya eso es inminente, o sea, de hecho está la sanción de por medio. Polenta ya tiene, nosotros ya tenemos la sanción de Polenta, quiero que vos entiendas la situación. La FIFA ya nos sancionó con el caso de Polenta. Lo que nosotros hicimos apelamos en el TAS. Correcto. Para ver si podíamos disminuir ese monto. Lo que está llegando ahora es la sentencia definitiva del TAS, donde ahí ya no hay opción de prolongar más y estamos esperando la resolución de eso, ¿verdad? ¿Y esa sanción qué conlleva? ¿Cuál ya sería la sanción ahí, presidente? Si te dan un tiempo para pagar, y si no, empieza después el mismo tema, ahora el tema de puntos y bueno, todo lo que ya conocemos, exactamente igual lo de Berlis. Exactamente igual, tener un plazo para pagar. ¿El problema inmediato a solucionar ahora se llama Polenta? No, antes de Polenta ya está Nico Dominio, Palmeiras, por el tema Willy Mendieta,
Ajá. Adebayor, son todos casos que ya sí tenemos sanción TAS, no solamente FIFA, sino que el TAS ya nos prohíbe y nos cerró la ventana de contrataciones. Es en el Pero, caso- pero no se quiere llegar a la quita de puntos, ¿verdad? En eso estamos luchando, desde el año pasado que estamos luchando en todo eso, estimado. Estamos Entonces, luchando con todo. Obvio. Olimpia no va a fichar jugadores, no es imposible. En esta ventana no va a fichar. O sea, entonces no va a traer de jugadores de aquí a fin de año, entonces, presidente. De aquí a fin de año es muy complicado, muy difícil. Correcto. Salvo que se dé un milagro, pero los milagros, bueno, Olimpia siempre ocurren milagros. Estamos luchando para buscar alguna alternativa. Tampoco vas a vender estamos jugadores. hablando de 5 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 5 millones de dólares, Bruno, o sea, Sí, no es sí. fácil eso. No, Yo es tengo mucho que dinero. preocuparme es mucho dinero. de que mi equipo, es mantenerla a la Olimpia, que nos cuesta $1 millón y pico de dólares. Entonces yo lo que trato de priorizar es cubrir el tema de la Olimpia, cubrir mi estructura operativa, que estén al día mis jugadores, que estén al día. Y ese es el modelo que hemos apostado del día 1. Creo que es el camino correcto. Creo que ese es el camino. Presidente, pero tampoco van a vender jugadores. Y eso hay que escuchar, Bruno, depende. Si viene la oferta adecuada y con los precios adecuados y con los valores que nos cierran, nosotros siempre vamos a escuchar. Fernando Cardoso, Nosotros no vamos a hacer. Fernando Cardoso tiene una buena posibilidad de irse. Yo no tengo ninguna información al respecto. No, entonces no. Ninguna información. ¿Y no hay una oferta formal por alguien? ¿Por algún jugador del Olimpia? Por ninguno. Por ninguno. O sea, claro, pero Por ninguno. entiendo que la ecuación es si no podés fichar de aquí a fin de año por los temas que estás mencionando, que ya algunos tienen resolución TAS y el caso de Polenta, ustedes esperan también lo del TAS, que ya es la última instancia. Entonces, la ecuación es, si no podés contratar, es retener tu plantel, porque si no, esto se demorona o es incorrecta. Así mismo, si no, bueno, mi lógica va por esa línea, salvo que sea algo realmente que cierre los números absolutamente a todos. Pero es muy difícil en este momento porque nosotros tenemos una prioridad, estamos en una fase importante y queremos luchar la Libertadores con todo. Queremos luchar. Hay diferentes opciones, puede ser una venta, pero que recién vaya en tal plazo. Hay muchas cosas que se pueden analizar. Pero hoy no tenemos oferta por nadie. Presidente, hoy, porque se había hablado de 60 millones de dólares de deuda. Hoy la deuda real del Olimpia, ¿en cuánto está? Y debe estar en ese orden. O sea, Ahora se están cerrando entonces los se números del mantiene... balance. Ujú. Tratamos de mantener y vamos a ver, ahora son los balances se están cerrando, creo que el 15 nos terminan de entregar. Creo que los números que están saltando de lo que estamos teniendo, por lo menos operativamente, se han bajado mucho y vamos a tener un resultado positivo. Estamos en eso, Olimpia va a tener utilidades y ahí vamos a tener la claridad de las deudas. Las deudas solamente se pueden, lo que hicimos con la deuda es prolongar a 5 o 8 años. Eso solamente se puede ir pagando con el tiempo y con ventas buenas. No hay otra manera que eso, Bruno, realmente. Presidente, Fíjate, cuando yo hablaba con Atlético Nacional, ellos deben 6 millones de dólares, increíble. ¿Quién? Increíble, o sea, Nacional de Medellín debe 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, 6. Fíjate lo que nosotros... O sea, el 10% de lo que debe Olimpia, entonces. El 10%. Y con eso estamos luchando, contra eso seguimos remando, contra eso estamos aplicando todo el criterio y la gestión y las horas hombre para que nuestro club siga adelante. Contra eso luchamos, a veces uno se olvida, contra eso, a veces no podemos contratar, abrimos 15 días la ventana, metimos todos esos jugadores que tantas satisfacciones nos están dando, ¿verdad? Que hoy Zavala, Romaña, todo eso es lo que nos ayudaron, Ruera, Johnny, tenerla ahí a Juan Espínola, así vamos haciendo, la verdad que con el trabajo y con mucha creatividad. Acá yo quiero destacar, ¿verdad? También el tema del profe Aitor, que me ayudó en ese momento con lo de Zavala, pues todo suyo ese tema. El scouting de Zavala fue venido por él, lo de Romaña también. Entonces, hay un equipo de trabajo trabajando en todo esto, Bruno. Presidente, ¿cuáles son los 2 casos que ya tienen sentencia TAS? Y lo que tienen ya te conté. No, pero Lo 3 de dijiste. Palmeira, 3 dijiste. El Palmeira, Nico Domingo, y el otro creo que es... Adebayor.
a De Bayor. Ya está también los tres en todo caso. 2, 3 están, así ya nos cerraron la ventana de contratación para esta ventana. Correcto. Presidente, ¿están analizando jugar contra Melgar en Ciudad del Este? Y fíjate que ayer estamos a la noche, cuando terminamos el partido a la noche, conversando, analizando seriamente qué es lo que podemos hacer, qué es lo que más nos conviene desde el punto de vista. Hay que buscar un equilibrio económico y deportivo, qué es lo que más nos interesa en este momento. Y para mí, ¿qué te puedo decir? Sabemos que Ciudad del Este tiene porque nosotros en el Defensores Chaco queríamos irnos, por lastimosamente el Libertad tiene ese partido ahí, entonces nos podemos ocupar y nos queda en para uno. Vamos a sentarnos con el técnico, yo no voy a decidir solo, sino que hay que hablar con el técnico, con el equipo de tesorería, y acá hay ganar unas cosas y perder otras, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar muy bien, y una opción sería Ciudad del Este, pero estamos analizando. Ayer a la noche, mientras hablamos, Diego también vino junto a mí, estuvimos ahí conversando, y hoy o mañana vamos a sentarnos a analizar qué hacemos con eso. Ajá. O sea, presidente, pero si yo te pregunto hoy la temperatura tuya, ¿dónde te gustaría que se juegue el partido? Porque mira que Ciudad del Este, acá está reventando el WhatsApp, la gente de Ciudad del Este me dice, lo quiero a Olimpia, quiero, si confirma el presidente, por favor. Entonces vos lo que decís es que tenés que consultar con el plantel, con el técnico, pero ahí hay un calor muy importante de público. No sé lo económico, no, ahí habría que ver, pero vos ¿cómo medís la temperatura de ir a Ciudad del Este o a otro escenario? Y fíjate, yo lo que te quiero decir, escuché que hace 30 años que Olimpia no va a llevar un partido de Libertadores al interior, hace 30 años me contaron. Ah, mira vos. Pero te digo una cosa, Bruno, no sé, para mí la prioridad en este momento, te soy muy sincero, a pesar de todo, es lo deportivo, y donde mi equipo se sienta más cómodo. Y te digo una cosa, todo lo que yo trato de hacer, hablo mucho con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, analizamos mucho, yo me siento parte de un equipo, te soy muy sincero, Bruno, o sea, y yo creo que una de las claves en todo, en el fútbol, en todo, para salir adelante, es lograr conformar un grupo humano, casi como una familia, donde analizamos, debatimos, siempre la palabra final voy a ser yo, obviamente, no va a ser la mía, pero trato de mantener un grupo humano fuerte, unido, y nos pensamos juntos, a veces discutimos juntos, pero creo que ese es el camino para conseguir las cosas, ¿verdad? Entonces yo no te quiero decir, oye, mi instinto para uno también me tienta. ¿Qué querés que te diga? Ah, para uno. Me tienta. Pero ¿y ahí cómo hacer con la recaudación? Bueno, pero también tenés, perdón, ahí tenés, perdón, ahí tenés, perdón que te haya interrumpido, lo que pasa es que nos estamos olvidando de algo muy importante, ¿verdad? Vos ganás el partido de asegurar $300,000. Por eso, Bruno, por eso que una ecuación. Y si vos llevás para uno, vos, no sé, el estadio va a reventar, y la cercanía, todo lo que significa, le vas a dar prioridad al socio, podés jugar con el tema de que el hincha, porque ahora por Olimpia ya está en octavo de final. Pero Ciudad del Este va a reventar también. No, ya sé, pero ¿cuánto gastás vos al irte a Ciudad del Este? Desplazamiento, todo lo que significa. Creo que tenés que, no sé cómo... Tiene alquiler de la cancha, todo eso se tiene que poner. Tenés que, no sé si pagarle al visitante también. Hay muchas cosas que analizar. Yo le pedí, Bruno, le dije un análisis de factibilidad. Así le dije. Díganme qué se gana y qué se pierde económicamente en una y otra cosa. Y sobre eso vamos a tomar una decisión que consideremos la más oportuna y la mejor para el club. Correcto. Zavala vino a préstamo por 1 año. ¿Van a hacer opción de compra? Y, mira, yo te quiero decir una cosa. Yo hablé mucho con el profesor Diego Aguirre. Zavala está jugando, nos encanta cómo juega. Pero el profe me dijo, Presi, nosotros tenemos que sentarnos después del semestre a evaluar y hablar todo esto. No es el momento de hablar. Entonces, no sé si me entendés. Yo te repito, yo soy muy respetuoso de lo que diga el profe, pero estamos muy contentos con Facundo Zavala, eso te quiero decir, muy contentos. ¿Qué pasó con Oscar Vicente Escabona? Mira,
Mira, el querido Oscar, no te quiero decir, él es un presidente honorario del club, un gran olimpista, un amigo. Y bueno, ahora a veces la vida cada uno tenemos nuestros caracteres, y a veces se va, uno viene, y así nomás la vida. Pues los olimpistas siempre vamos juntando todo, vamos a buscar lo mejor para nuestro club siempre. Siempre luchamos todos juntos, no hay otro camino que, ya lo dije, el Olimpia tiene que estar unido para salir de todo adelante, para sacar adelante. El Olimpia necesita de todos sus referentes, y Oscar Vicente no los referentes del club Olimpia. Nuestro presidente honorario, fíjate, él, Oscar Vicente Sabones, ODD, son grandes olimpistas que siempre vamos a empujar todos juntos. Y mucha gente que colabora con nosotros. Hoy perdiste contacto con él, ¿no hablas con él? En este momento no estamos hablando. Pero te gustaría charlar con él en algún momento, un mano a mano. Por supuesto. Yo voy a buscar unir al Olimpia, a todos los olimpistas. ¿No estás arrepentido más que nunca hoy de haberlo traído a Aguirre? Por Dios, ¿qué te puedo decir? Un técnico de su jerarquía. Yo estoy muy contento con el trabajo, muy contento con él, la verdad. Y te digo más, primero era por todo lo que él significaba, dónde estuvo, pero lo que más me gusta a mí, y te soy muy sincero, yo soy una persona, te repito, muy, que acompaña mucho al trabajo de la semana. Estoy en la villa, veo lo que se trabaja, veo las horas hombres que le dedican, veo el trabajo que hacen en gabinete, veo cómo estudian, cómo se sacrifican, veo ese trabajo físico que hacen fuertísimo, que muchas veces fue tantas veces criticado nuestro trabajo físico, y que hoy te puedo decir otra vez qué contento que estoy, porque hoy no sé si viste la diferencia física, lo que es el Olimpia, la actitud, la intensidad que tiene, con esa intensidad que logramos, yo creo que vamos a luchar mucho, vamos a dar batalla, por más que hay equipos que seguramente vamos a enfrentar, que ya estamos en octavo, con equipos con presupuesto posiblemente 20 veces el nuestro, vamos a enfrentar, pero si mantenemos esa actitud, esa intensidad física, esa estrategia táctica, yo creo que podemos dar mucha lucha, yo creo, y por eso te digo, me ratifico en que el profe, estoy contento con el profe Aguirre, muy contento, aparte es un señor, tenemos una comunicación permanente y fluida, sé lo que sufre cuando no le salen las cosas, sé lo que siente cuando no le salen las cosas, como yo, ¿verdad? Yo también soy un hincha, nunca hay que ordenarse, olvidarme, aparte de ser pendiente, pero tengo que mantener la calma, tengo que quedarme quieto, yo también tengo mi carácter, a veces quiero romper todas las cosas, pero mi función como presidente me lleva a ser equilibrado, tranquilo, ordenado, y con una línea de trabajo, de mucho trabajo, y de mucha sobre todo respetando a todos, mucha humildad, sin agredirle a nadie. Esa es la línea que queremos. Presidente, acá me dicen 27 de junio, Libertad quiere jugar en el Defensores del Chaco ese día. No, ya está eso. O sea, está No, establecido a las eso 18 ya horas. está, ya no pudimos cambiar. Sí, no se Eso pudo ya, cambiar Libertad, ya, se anticipó. nosotros cuando pedimos Defensores ya estaba Libertad. Pero entonces sería Olimpia o Ciudad del Este. Claro, para uno o Ciudad del O Este. sea, para uno o Ciudad del Este. Pero te escucho más para uno que de Ciudad del Este, presidente. Mira, ya te repito, yo soy una persona que tengo que analizar con mi equipo y que me demuestre Está los bien. pros y los contras de cada uno de ellos. Creo que se entendió, pero... Y vos hiciste el análisis correcto, es cierto, más recaudación, pero tenés que tener dentro de la ecuación $300,000 en juego también en lo deportivo. Correcto. ¿Por qué lo sacaste a Julio Cáceres? Ya lo dije en su momento, hice la conferencia de prensa. Julio es un hijo de la Pero hoy casa, más un hijo que tranquilo, perdón, ¿sabes por qué te pregunto? Al quien queremos mucho, y dijimos que tiene que ir a crecer, que crezca, que le vaya bien, y que crezca como técnico. La ventana, las puertas siempre van a estar abiertas. Gente que siente el Olimpia, que es parte de la historia del Olimpia, todo tiene un proceso. Yo como presidente sentía que en ese momento era el camino correcto, era lo que tenía que hacer, mi querido Bruno, porque a veces yo tengo mucho más input que otras personas, y lo que me dice mi corazón y mi cabeza a veces son las decisiones que tengo que tomar. Yo siempre nunca tuve, como me sientas, siempre las decisiones que tomé son decisiones frías. Y te digo una cosa, o sea,
siempre el Olimpia va a buscar y va a cuidar a toda su gente. Olimpia tiene que ser, yo tengo una misión, yo vengo acá a darle y a traerle bienestar a mi querido Club Olimpia y darle triunfo. Y para eso a veces tengo que tomar decisiones que considero que son oportunas. O sea, ¿vos crees que en ese momento crees que ya había llegado el fin de una era? Y sí, por eso tomé esa decisión, así mismo. En ese momento era el momento adecuado para hacer eso. ¿Que él tocó su techo en Olimpia ahí? Y mira, ¿cómo decirte tu techo? Yo creo que en el momento que él tenía que seguir trabajando, seguir creciendo y que en ese momento era lo mejor para ambas partes porque consideraba que el desgaste hacia él mismo iba a ser muy grande. Y prefería en ese momento que nosotros tengamos que comer ese momento del sacrificio y no él y que se vaya descomponiendo aún más todo. Presidente, el tema del CEO o CEO, ¿cómo quedó eso para la llegada de un gerente? Y mira, esta mañana tenía que hablar, pero como estaba con el tema del programa de radio, estamos trabajando y conversando seriamente, está muy avanzado, muy avanzado. ¿Es un argentino, presidente? Es la pata, fíjate, es la pata que nos falta. Yo siempre dije, voy a traer a alguien para la parte inferiores, lo trajimos a Iván Vázquez, voy a traer como un coordinador para la parte futbolística, que es Aitor, y nos falta una persona para un CEO para todo lo que sean ingresos, egresos, presupuesto, flujo de caja, entradas, ingresos, todo eso de la persona con balances al mes, el manejo profesional de todo lo que es la estructura administrativa, que hoy está descansando en mí y que humanamente a veces ya no me da el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. O sea, El esta persona... 60% de mi tiempo... Sí. Esta persona se va a encargar de cuestiones económicas, no deportivas. No deportivas, no deportivas. Lo deportivo va por una línea. Pero siempre todo lo que todas las decisiones que tomemos deportivas tienen que tener una lógica económica, Bruno. O sea, uno está ligado con otro. No se pueden tomar decisiones sin medir tu presupuesto como está. Yo quiero un club ordenado, organizado, profesional. Ese es el camino, no hay otro para, y sobre todo con un club que la verdad te voy a decir, nosotros somos un club quebrado, ¿no? Entonces tenemos que ordenarlo, tenemos que quitarlo, siguen cayendo demandas, siguen viniendo cosas y tenemos que seguir luchando, y es lo que vamos a hacerlo. Presidente, No hay otra. Inter de Porto Alegre, ¿te comentó algo Aguirre? Si lo llamaron, lo buscó realmente el Inter, lo sondearon. Mira, las conversaciones entre yo y él que son muy, no puedo sacar a la luz, ¿verdad? Pero algo hubo, eso sí te quiero decir. Algo hubo del Inter. Hasta ahí te puedo decir, porque hay conversaciones son nuestras entre él y yo que no puedo compartir. Pero está bien, pero él te dio seguridad, te dio tranquilidad, él va a respetar su contrato con el Olimpia. Él está muy contento en el Olimpia. Y tiene un desafío personal y sufre cuando no sale y sufre conmigo y sufrimos juntos. Y bueno, él dice, este es el Olimpia, esta es la gloria, esto es lo que nosotros queremos. Y yo escucho las charlas que damos a los jugadores, como él siente la camiseta del Olimpia, cómo está metido en este proyecto y me pone contento eso, la verdad. Te repito, aparte un gran profesional, un gran ser humano. ¿Fue leal entonces, presidente Aguirre, cuando se habló del caso Inter, no con ustedes? No te entendí la pregunta, No, si me repetís. ¿Fue leal, me dijiste? Fue leal porque supongo que hubo algo, comentó, le hizo saber, no es que digamos que actuó a la espalda. Nosotros siempre tenemos una comunicación muy fluida, muy fluida. ¿Qué pasó cuando Olimpia en el campeonato? ¿Por qué este puesto en el que Olimpia está realmente muy, pero muy abajo y que llama mucho la atención? Y yo te digo una cosa, mira, siempre un proceso, instalar un sistema de juego. Ustedes que están en el fútbol hace más años que yo, saben que cambiar un modelo de sistema lleva un tiempo, hay todo un proceso, no es fácil que se interpreten las partes, qué es lo que quieren. Y bueno, eso siempre tiene un costo eso. Tiene un costo, pero, y te quiero decir otra cosa, un análisis que yo tengo, esto es mío, es personal. Normalmente, cuando un equipo sale campeón de un torneo, y a veces se pierde la concentración para el torneo siguiente.
se pierde la concentración. Te diría a veces hasta es humano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, creo que ocurrió eso, se perdió un poco la concentración. Cuando vos salís campeón, bueno, no es la misma cosa, y ocurrió eso, y también es una suma de factores. Libertad se escapó muy rápido. Te digo el cambio del técnico, y también la cantidad de lesionados que tuvimos, clave para nosotros, para encarar 2 torneos a la vez, con 22 lesionados en 3 meses. Y cuesta, fíjate, estamos hablando de jugadores capitales. Y otra cosa, que Libertad se escapó muy rápido. Ni Cerro ya después pudo, la diferencia que sacó Libertad. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué sabes? Porque supongo que esto lo hablas, lo charlas, le preguntás, como se suele decir, hurgás, sos curioso. Derly González, Salcedo, ¿ellos para cuándo van ellos pueden estar para el octavo de final de la Libertadores? Mira, Derly, Saúl, bueno, Brian ya vuelve ahora por suerte, Manu Romero también que vuelve, creemos que en poco tiempo, ahora estamos acompañando lo de Romaña, ¿verdad? Que también tuvo una pequeña esguince que hoy ya tener más precisión, ayer le llamé al doctor a la noche y hoy recién vamos a tener más claridad. Pero vuelvo a tus 2 preguntas, a Derly y a Saúl, y mira, cada vez que llego a la villa, le pregunto, cada vez que ya no usa bastón ya me pone contento, le veo en la pileta entrenando, sé que en su casa está entrenando Derly, le veo a Saúl en la bicicleta ahí, cada día yo estoy preguntando, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Ya se ríen. Quiero que vuelvan lo antes posible, pero sé que están en un proceso de recuperación muy rápida y que tenemos mucha ilusión en que ellos puedan sumarse a este equipo, a nuestro equipo, tenemos mucha ilusión. Estimamos nosotros que para fin de julio ellos van a estar como para estar jugando fútbol. Lastimosamente nosotros sabemos que del 5 al 10 octavo, ojalá que puedan llegar para esos partidos, ¿verdad? Ojalá. Fin de junio dijiste, julio, fin de julio. En agosto arrancan los octavos. En agosto los octavos. Claro. Entre el 5 y el 10 octavos. O sea, yo realmente no sé si van a llegar con el ritmo adecuado. Dios quiera, pongo en mano de Dios que nos dé una mano y que estos 2 jugadores podamos contar también con ellos para ese momento, que estamos muy al borde, no sé si me entendés, muy al borde. Sí. Presidente. Estoy por hacerle fisioterapia yo a él. Vos mismo querías meterte en la piscina con él. No, sí, Presidente, ¿qué reflexionaste sobre tus palabras cuando aquella vez saliste de forma eufórica? El debut de Aguirre, el 2-1 sobre la hora, gol de Bruera, y después comenzó la caída libre del equipo. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Te hace una reflexión hoy sobre eso. Sí. Que el éxito no se mide por los logros que vos conseguís, sino por los obstáculos que tenés que enfrentar. Lo que importa es la luchar, la perseverancia en tratar de conseguirlo, y bueno, y seguir en ese camino de la lucha, seguir en el camino de la lucha. No hay otra cosa, a veces no salen las cosas y hay que seguir luchando. Eso te puedo decir. ¿El mejor partido de la era Aguirre? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es el mejor partido, pero más que el mejor partido, a mí me viene gustando, también contra Guaraní me gustó mucho. Yo vengo que estamos en el camino que queremos ver a la Olimpia futbolísticamente. Y hablas con el presidente con respecto a eso que el hincha tanto quiere que se juegue con 2 delanteros, él insiste con jugar con 1. ¿Solés intercambiar opiniones? Pero ayer, perdón que me inmiscuya, ayer Hugo Fernández... otra disposición táctica. No, pero ayer Hugo Fernández jugó como un segundo punta detrás de Paiva. Sí. Y lo de Tito Torres, yo no sé si te diste cuenta, Fabio, porque vos a Aguirre lo querías echar, ya le dijiste... Claro, sí. Ahora reconocer frente al presidente sí, que totalmente, yo fui uno de los más tenía críticos. que irse caminando sí, ya, pero contá bien. Ni siquiera en avión, que vía terrestre que vos le iba a dar el pasaje. Si no le ganaba Patronato acá, contá bien, ¿por qué dije eso? Si no le ganaba Patronato, presidente, yo dije que en ese momento que tambaleaba Aguirre se tenía que ir. No, pero después cuando se jugó visitante le ganó, dijiste no, pero tenía que jugar con 2 delanteros, un equipo malo. Conservador. Ahora le ganó. Hoy a la mañana le escuché a Ariel, me pasaron su grabación y decía, no, pero le ganó a un Nacional que jugó con 8 suplentes. O sea, yo presidente, yo te juro, por Dios que no entiendo. Yo no dije No, así. vos dijiste... Yo dije que
Olimpia ganó con autoridad, más allá de que nos jugaron 8 titulares en el bueno, Atlético Nacional, pero que demostró la superioridad que no demostró contra Patronato. Entonces, bueno, no pero genera dijiste ese tipo de duda. jugó sin 8 titulares, dijiste. Claro, dije. O sea, Dije. ¿y cuál Pero es eso el tema? No desmerita. entiendo. No, con la contundencia del trasero demostró la gran superioridad que no demostró contra Patronato. Esa es la gran diferencia. Bueno, pero por eso pues estamos hablando bueno, no sé, ¿qué dicen ustedes, verdad? El mejor partido de la era Gamil. Claro, totalmente. Aguirre fue. Y así le queremos ver a Olimpia, si es el protagonista, que le gane a todo con su público, con su gente, que salga a ganar los partidos desde el minuto 0. Presidente, ¿qué pensás? Yo después de escucharla a todos ustedes, este tema, lo que yo veo es, hoy te ha sido un análisis mío que quiero analizar. No hay un equipo fácil que vos puedas descuidarte en la Libertadores. No existe equipo. Hoy ya no existe equipos chicos. Si no te cuidas y no haces bien las cosas. Y creo que cada equipo amerita una estrategia diferente. Creo que Diego tuvo la habilidad y la capacidad de leer estratégicamente los partidos y cómo jugar. En cada partido, yo hablo mucho con él, a veces le digo, Diego, y esto así, él me hace explicaciones, presidente, esto así, la línea futbolística que queremos, esto buscamos, esto sí, esto no. A veces hay cosas, me dice, presidente, esto no te puedo contar. Bueno, yo soy muy respetuoso, pero o sea, yo sé que hay un plan, que hay una línea, que hay un trabajo, que sabe lo que quiere. Para mí esa es la mayor tranquilidad, cuando vos sabés que alguien discutís y que con poco input, te digo, con poco input te hace una conclusión muy rápida y que tiene, eso significa criterio y sabiduría. Yo respeto eso. Ariel, no... Sí, presidente, algunos... No te cerró, te cierra lo que está diciendo. No, por supuesto. Pero quiero cambiar Pero un poco te repito, o sea, fíjate ayer cómo cambió la disposición donde jugó Huito Fernández. Y fue cómo la figura. encontró la posición de un Tito Torres en una posición diferente, cómo está jugando ahí Tito, o sea, y la verdad, hoy le ves, se queda, te digo una cosa, hoy le ves a Ser Cardoso, que a veces queda de 9, y al comienzo se le criticaba muchísimo, hoy la gente ya entiende que está jugando con una posición estratégica y que lo que rinde Ser Cardoso también de 9 a veces es increíble. Y después te agrego otra cosa. Te agrego que ayer lo veíamos con Federico Arias en la transmisión, que en un momento dado hasta a nosotros nos costó porque nos confundía que Hugo Fernández o se tiraba por izquierda o por derecha y se iban turnando con Fernando Cardoso. Así mismo, y eso al rival le vuelve loco. Y eso le vuelve loco al rival, eso te cambia toda la figura táctica. O sea, estamos, creo que siendo muy prudentes, Gauto, creo que es el Olimpia que todos tenemos, era un Olimpia con altitud, con intensidad, y que va a dar batalla partido a partido. Lo único que puedo prometer es que Olimpia creo que va a dar batalla. Vamos a luchar. Quizá contra equipos, repito, con 20 veces más presupuesto que nosotros. Nosotros tenemos hasta la imposibilidad de contratar jugadores. Fíjense cómo estamos nosotros, con qué condiciones tenemos que enfrentar las cosas. Pero seguimos peleando y seguimos poniendo el nombre del Olimpia arriba. Esa es nuestra misión. Presidente, en tu visión, ¿en cuánto tiempo Olimpia podría solucionar todo este problema de la deuda? Porque ya está a reconocer que sigue en el orden de los 60 millones de dólares y algunos hinchas escriben, dicen, bueno, pero no bajamos tampoco la deuda, dicen. Uno solamente puede bajar deudas con ventas de jugadores a un valor importante, porque los ingresos operativos van con los ingresos operativos. Lo primero acuérdense, es tener nuestro plantel al día y la estructura al día. Eso es fundamental. Si vos no mantenés eso, tu industria se cae. Con los temas financieros estamos haciendo lo humanamente posible. Lo que logramos es dilatar y ganar tiempo. No hay otra que ir en un momento vendiendo a buenos valores el tema. Cuando nosotros hicimos un presupuesto, proyectamos los próximos 8 a 10 años. Limpian 8 o 10 años recién para poder saldar una deuda de 60 millones de dólares. Mientras tanto, tenemos que ir de a poco sosteniendo el club, que si uno se caiga, y como después de poco tenemos, les repito, las demandas FIFA, que aparte de ser un problema financiero, son problemas deportivos que tienen que ser prioritarios nuestros. Perdón, entre 8 a 10 años, estimado vos, presidente. Así mismo. Muy Cuando bien. dice mi flujo con equipo financiero, 8 a 10 años. 8 a 10 años para pagar toda esta deuda y olvidarse de esta pesadilla. Así mismo, siempre y cuando sigamos teniendo administraciones serias y profesionales que vayan reduciendo gastos y no hacer más cosas que estén fuera de un presupuesto lógico. Presidente, ¿hubo molestia con la APF porque le llamaron a Aureliano Torres para dirigir la Sub-20?
yo no puedo molestar nunca con nadie. Si alguien le ofrece en un trabajo, como yo me puedo ofrecer, me puedo molestar con nadie, absolutamente. Esto es la libre oferta y demanda. Pero el profesor Aureliano Torres prefirió quedarse en el Olimpia porque sabe que hay un plan de trabajo, hay un equipo de trabajo y que está muy bien donde está. Y que está haciendo un gran trabajo, por suerte. Estoy contento con su trabajo también con la sub-19. Presidente, para hacer un ping-pong y liberarte agradeciéndote el tiempo, en ningún momento, cuando arreciaba, viste que hay un momento tormentoso, turbulencia, suponete que estás en el barco y el mar se vuelve más turbulento y cada vez más complicado y empieza a llover y vos decís, ¿qué va a pasar acá? Y se te rompe a lo mejor algo del barco y vos decís, qué bárbaro, qué hago? ¿En algún momento no se te cruzó por la mente? Quiero aclarar una cosa porque me preguntan acá lo de Garnero. Ya le preguntamos al presidente y él nos dio una buena noticia para el hincha del Olimpia. Ayer el presidente nos anunciaba acá, nos anticipaba, habló, gestionó y arregló con Garnero, no va a demandar a la FIFA al Olimpia y le entregaron un dinero XX, saldaron una parte, es lo que textualmente acaba de decirnos Cardona. Entonces repito para que la gente que nos está escuchando y entra en la sintonía ahora. ¿En algún momento no dudaste o no dijiste, bueno, ¿será que estoy en el camino correcto con Aguirre? Cuando te criticaban, te puteaban, la prensa, los hinchas, los que salen de la cancha, que se vaya Aguirre, no le quiero más ver a Aguirre, que se vaya también Cardona, no le quiero más ver a Cardona. ¿No pensaste eso? Te cuento una cosa, uno pues siempre tiene que recordarse la cotidiana. El año pasado, cuando estábamos 10 puntos abajo, con Julio César Cáceres, que perdimos contra Guaraní en cancha Guaraní, peor que eso, no, era todo contra, querían que se le eche, quería todo, y sostuvimos el plan hasta donde nos consideramos oportuno hacerlo. Te aseguro que en ese momento era igual o más duro que ese momento que pasé ahora. O sea, mi función como presidente es mantener la calma, tener un proceso, medir los tiempos adecuados, saber cuándo hay que hacer y cuándo tu cabeza y tu corazón te dice que te tienes que tomar y hacer las decisiones. En este momento no. Y que es un tema que dice Albert Einstein que es interesante. Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que piensan de ti no es tu problema. Presidente, hay un agregado que me están diciendo de muy buena fuente desde Ciudad del Este, y te digo que estoy en contacto directo con un dirigente del 3 de febrero, no quiero decir el nombre porque no me lo autoriza y no le pregunté, pero hay un tema de la lumínica LED ahí. Tienen que poner en condiciones, tiene que ser LED la lumínica para que se pueda jugar un partido de Copa Libertadores. Entonces yo creo que si ya hablabas vos de para uno o Ciudad del Este, me parece que hoy, con esta información que te estoy diciendo, me parece que más es para uno. Y sí, por eso te repito, le pedí a un equipo de trabajo, tienen que ver lo técnico, no solamente la luz, la cancha como está, y la Conmebol puedo no aprobar. Hay un montón de variables que le pedí a un equipo de trabajo, donde está el profesor Carlos Aitor y el equipo Malte Melgarejo. Hay que hacer un análisis de factibilidad que me digan si es viable ya. Si con estos impedimentos, si son así como me decís, bueno, no hay alternativa. Bueno, ¿podemos hacer un ping-pong acá, presidente, y cerramos? Bueno, pues me están por matar acá con el teléfono. ¿No? Gastón Olveira. Rápido. Gastón Olveira. Un monstruo. Johan Romaña. Un corazón gigante y un jugador extraordinario. Luis Zárate. Tremendo jugador con un presente y con un carácter y con unas condiciones técnicas valiosísimas. Mateo Gamarra. No sé, un líder, un luchador, un corazón tremendo, con unas condiciones también técnicas y futbolísticas que... Y te quiero agregar algo, mirá la edad de los jugadores que me están diciendo, todos son de 20, 22 años, increíble. Facundo Zavala. Un monstruo, un jugador extraordinario, una alegría, la verdad que muy contento. Alejandro Silva.
qué jugador diferente. Y como en estos partidos está donde él tiene que estar y tiene una calidad extraordinaria. Dice un jugador diferente. Y lo que está corriendo, contento con él. Marcos Gómez. Eso es un gladiador de medio campo, un gladiador y con unas condiciones técnicas también, un jugador diferente. Iván Tremendo Torres. Jugador. Un líder. Puede jugar lateral, juega arriba, donde está siempre está, levanta, habla al grupo, el espíritu del grupo, fuera de serie. Fernando Cardoso. Un jugadorazo, asentándose cada vez más, sacrificándose, a veces jugando de volante, otras veces jugando de número 9, no sé, no puedo decirlo un futuro porque es un presente extraordinario. Hugo Fernández. Una calidad única, otro jugador con unas condiciones técnicas diferentes que es capaz de sacar magia de cualquier lado y que está creciendo y partido a partido cada vez nos sorprende más. Guillermo Paiva. Metiendo goles en los últimos partidos, con unas condiciones técnicas extraordinarias, un goleador nato que puede meter de cualquier manera, de chilena. Ayer antes del partido le dije, por favor, no metas de chilena otro gol y perdió. Un jugador extraordinario también, un genio. Cerrando el capítulo, porque entraron después Bruguera, Diego Torres, Richard Ortiz. Richard Ortiz, él espera que siga recuperándose más y mejor para los octavos de final. Por supuesto. Nuestro capitán, el alma del equipo, es un luchador, están todos siempre apoyando, siempre acompañando, siempre luchando. Cuando entra, en el momento que entra al equipo, cambia el equipo, le da una estabilidad, le da otro de los grandes, ¿qué te puedo decir? Jugador extraordinario que le dan la jerarquía a Olimpia que queremos. Presidente, Que queremos. Para cerrar, hay otra buena noticia que compartir con el hincha del Olimpia, aparte de lo de Garnero que solucionaste ayer. ¿Hay otra noticia buena, positiva? Aparte de lo deportivo, la clasificación. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante, pero todavía no es el momento. Yo quiero hablar cuando las cosas estén cerradas. ¿Pero de qué se trata? Tiene que saber el hincha que el Olimpia, que su presidente y su comisión directiva estamos trabajando incansablemente. Pero es ingeniería, es futbolístico, ¿qué es? Y bueno, es parte de la institución, hace la institución, hace el fortalecimiento institucional, si estas cosas se dan, va a ser muy bueno para la institución, va a ser parte de las tres patas. Te dije, tiene que haber un crecimiento en lo deportivo, en lo financiero y en la infraestructura. En dos de esas tres patas vamos a tener alguna sorpresa, Dios mediante. Vamos a cerrar entonces con esto. Se vienen obras en Olimpia, ¿está bien? Ya están las obras, ya no sé si te fuiste a ver a para unas ciertas cosas que... Claro, sí. Lo que se está mejorando y estamos trabajando en un proyecto que estamos en una ilusión grande, pero hasta no cerrar y no concretar, estamos en fase de proyecto. ¿De un nuevo estadio, presidente? Estamos trabajando en ciertas cosas. Todavía no puedo comentar, Bruno, querido. Estamos trabajando. Vienen muchas noticias. ¿Con cuál de los goles te queda que cerramos con la nota con ese gol? El que más gritaste, el que más te gustó. Me cuesta mucho. No, pero uno habrás gritado más fuerte. Desde el primero siempre abre las puertas. Una cosa extraordinaria. Lo de Paiva me dio también mucha alegría. Y lo de Diego Torres, que tenía una promesa con él, que le dije, si hace esto, Diego va a hacer esto. En el vestuario ya me dijo, presidente, me debe esto. Entonces, los tres son, no sé cómo explicar. Vamos a cerrar con el primero, ¿está bien? Gracias, presidente. Un fuerte abrazo. Gracias, Bruno. Un gran abrazo. Gracias. Presidente Miguel Cardona del Club Olimpia. Le pega Silva, se viene primero, el centro que...
pero es contundente. Juega como se debe jugar la Copa Libertadores de América. Lo hizo Mateo Gamarra. Centro, cabeza y gol. Fútbol paraguayo y la receta está en nuestros señores. Olimpia, qué grande que sos, el tricampeón de América, el campeón del mundo. Lo gana por 1-0. Lo hizo Mateo Gamarra. Olimpia 1, Nacional 0. El once aguerrido exclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. El que estaba jugando bien, Olimpia, enchufadísimo, como lo tuvo una vez más Hugo Fernández para conseguir la falta cerca del área colombiana. Certero como lo tuvo Ale Silva para meter con la cara interna del pie derecho un centro a pura comba. Demoledor como el salto de Mateo Gamarra, que sí nos hizo acordar a Robocop, a Rogelio Delgado, esos saltos terribles, felinos, concretos, porque salió el arquero colombiano a buscar la pelota y Gamarra, impulsado con todo, es como que le saca el balón de las manos y se mete, créame, con tanto impulso, con pelota y todo, dentro del arco Mateo, que había tenido una pifiada anteriormente que derivó en la única llegada peligrosa de los colombianos. Ahora Mateo con un gran salto y cabezazo le está dando la victoria y el primer puesto a Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperubis al 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Construyendo juntos. Elvio Paolo Rosso, presentado de manera oficial en las elecciones, va a ser coordinador general. En un momento Gerardo nos amplía. Pumpido, Juanpi Pumpido, anunciado también oficialmente en Guaraní Movidas, de las que se están dando ahora. Y Guillermo Barros Esqueloto, lo anunció Robert Harrison, va a dirigir la selección sub-23. Ya estamos con eso también. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estuvimos hablando con él y por suerte ayer hemos llegado a un acuerdo. Ah, llegaron a un acuerdo. Sí, ayer vos mismo cerraste con él. Ayer se habló una persona de mi confianza y ya se cumplió y se honró con él una a la parte del pago del trimestre. Así que, como siempre, a Dani le agradezco, siempre a Dani le agradecemos por esto. Siempre está con paciencia. Y Olimpia también viene haciendo, él sabe que nosotros hemos heredado y que queremos cumplir y que vamos a seguir cumpliendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dani Garnero, la solución que ayer obtuvo Miguel Cardona a través de una persona, decía de su confianza, saldaron una parte, Garnero no va a demandar ante la FIFA al Olimpia, que lo había anunciado, es lo que nos adelantaba el propio presidente del Club de Olimpia. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada.
Bueno, está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia, aquí, oficinas de la APF. Guillermo Barros Esqueloto va a dirigir la selección sub-23. Efectivamente. Espérame un ratito, por favor. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. O sea, presidente, gestionando personalmente, ayer se le pagó una parte importante y él entonces no va a recurrir a la FIFA, Garnero. Así mismo, se honró con él una parte de esto. La verdad que Dani siempre tuvo muy buena predisposición. Hemos llegado a un acuerdo, una parte, ayer se le pagó una parte y así vamos a ir cumpliendo con él. Dios mediante con los ingresos que vayamos teniendo. O sea que se está trabajando y se está cumpliendo con lo que se puede, Bruno. Esto es lo que se... Ahora nosotros tenemos, te repito, si bien los números son grandes y son interesantes, pero una gran parte de esto no llega, una gran parte ya queda entre honrar un tema bancario y honrar el tema también el tema de la Conmebol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en botifarra. Ahora, cuando digas a San Juan y pienses en botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Hacé tu pedido de botifarra de pollo al 021-729-1717. Con Tokio prende momentos únicos, la diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón con cada 30.000 guaraníes de compra. Tenés un cupón. Fecha de sorteo este 18 de junio. Aprovecha, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural, pechugón paraguayo como vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Vamos hasta Gerardo Figueredo en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Aguardamos conferencia y lista de convocados de Guillermo Barros Esqueloto. Te escuchamos, Gerardo. Sí, gracias, Fabio. Efectivamente, en minutos se va a dar la segunda conferencia de prensa aquí en APF, esta vez a cargo de Guillermo Barros Esqueloto, dará a conocer la lista de convocados para el amistoso que se dará fecha FIFA para la albirroja próximamente, el próximo domingo, en el Estadio Defensores del Chaco. Pero antes había presentado a Robert Harrison, el presidente de la asociación, a Elvio Paolo Rosso como director general de las selecciones menores de la APF. También, entre otras cosas, para mí lo más resaltante, anunció oficialmente
que Guillermo Barros Esqueloto va a dirigir la Sub-23, que el año próximo se va a disputar en Venezuela, que da cupo para las Olimpiadas de París del año próximo. Entonces, confirmado como director técnico Guillermo Barros Esqueloto, aparte de dirigir a la selección mayor. Y los rigores de la presentación se va a ocupar íntegramente de las divisiones de las selecciones formativas, el vio Pablo Rosso, con un plan que presentó aquí a la prensa que es muy interesante. Ojalá que se lleve a cabo todo lo que han presentado en la mañana de hoy aquí en APF. Repito, aguardamos por Guillermo Barros Esqueloto, quien estará dando la lista de convocados para el amistoso fecha FIFA de la selección paraguaya. Vamos a esperar tu llamado, Gerardo. Sí, señor, estoy atento, queda aquí en línea. Gerardo. Señor. Todavía no está en la lista, pero la expectativa de que el caso Tony, porque aparentemente no va a estar. Y desde un principio se manejó que el hombre que juega en Italia no sería de esta convocatoria. Y se filtraron otros nombres, portero, por ejemplo, siempre lo de Anthony Silva, el lateral izquierdo de Guaraní, Alexis Canteros, para ir llevándolo de a poco, porque a estos chicos les falta muchísimo todavía. Bien, estamos atentos entonces, Gerardo. Perfecto, señor. Resaltamos que Muchas gracias. Guillermo va a dirigir el Sub-23 en cuanto a lo que tiene que ver con las últimas informaciones. Y Pumpido oficializado ya en el Club Guaraní, Gerardo. Oficialmente la directiva aún no se pronunció, pero se filtran las informaciones y tenemos que el día miércoles se estará siendo presentado Juan Pablo Pumpido al frente del plantel principal de Guaraní. Va a debutar en Copa Sudamericana ante Huracán. Mañana, es decir, esa fecha última que aguarda a Guaraní del torneo Apertura, va a ser la despedida de Hernán Rodrigo López. Y repito, el miércoles le está dando la bienvenida de presentación la directiva de Guaraní al argentino Juan Pablo Pumpido. Ya volvemos, Gerardo. Perfecto, señor. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Y llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Doctor Enzo González, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? Todo bien, el gusto es mío y a las órdenes como siempre acá desde este del país. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, asesor jurídico del 3 de febrero, contanos un poco, porque se abrió esta posibilidad, charlábamos con Cardona, pero él nos decía para uno o Ciudad del Este. El tema de la lumínica, ¿cómo está hoy? Sí, ese es el requisito que hay que buscarle una solución y de acuerdo a eso. Estoy hablando con el abogado, preguntó las condiciones del club, le expliqué que básicamente ese es el punto que faltaría resolver, ¿verdad? Y que de nuestra parte por lo menos no hay ningún problema y él estaría haciendo las gestiones correspondientes para ver si es que es viable traer el partido con la Conmebol, ¿no? Pero, ¿y cómo harían con la lumínica, con las luces LED? Porque entiendo que eso tiene un costo importante, lleva tiempo en la infraestructura o es rápido. Yo creo que el tema de, no necesariamente el tema de, no sé el término técnico, creo que se pronuncia lúmenes. La capacidad del estadio estaría por los 700 y creo que 1000 lúmenes es el requisito, ¿verdad? Pero según técnico, agregando más capacidad se estaría cumpliendo ese requisito, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, pero de igual modo creo que lo sentí más con ganas de dejar en para uno el espectáculo, ¿verdad, Fabio Ariel? No sé si fue impresión mía nomás. Sí. Esa fue la sensación que transmitió, porque entiende también el presidente que los puntos o el partido es importante por el premio extra
y que el búnker para uno puede ejercer otro tipo de presión en relación a otras canchas? Como te dije, la abogado consultó, yo sé que el presidente también le gusta venir a Ciudad del Este porque las veces que viene en Ciudad del Este se siente como en su casa y suele ganar. Y aparte, si es que trae este tipo de partido, es más que seguro que va a ser un lleno total, ¿verdad? Doctor, entonces es factible lo de la lumínica, la capacidad es correcta, es la apropiada según lo que manda la Conmebol, y llegarían ustedes para, si es que Olimpia quiere jugar en Ciudad del Este, llegarían en condiciones. Como te dije, ya dependería de Olimpia si quieren esa capacidad y cuál es el inconveniente, ¿verdad? Se tendría que colocar adicionales solamente para ese partido y ya ellos harían el cálculo correspondiente si es que le conviene traer o no, ¿verdad? Correcto. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil. A las órdenes. Gracias, doctor. Ahí está el doctor Enzo González, asesor jurídico del 3 de febrero. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Pufa Energy, calidad ético. Hoy se juega la final de ida Sub-18 Cerro Olimpia, cancha de Parque Azulgrana. Partido de ida Cerro Porteño Olimpia, final de fútbol femenino. Y la final de ida de el fútbol femenino de mayores se va a jugar mañana a las 16:30 en la cancha de Libertad en La Huerta. Final de ida de mayores del fútbol femenino estamos hablando. Gerardo. A ver. Sí. James Rodríguez, refuerzo de Boca. Dice, imagínate Boca Olimpia llega a jugar con Boca. James Rodríguez. James Rodríguez. Sí, señor. Gracias, Huguito, un capo, Huguito. Rumor, es un rumor. Viene de Colombia y replican en la Argentina, me dice Wilson. Muchísimas gracias. Bueno, está Guillermo Barros Esqueloto. Deportivo de la selección paraguaya, el señor Justo Villar, y del técnico de la selección paraguaya, el señor Guillermo Barros Esqueloto, quien en primer término, antes de pasar a la ronda de preguntas, leerá la lista de convocados para el amistoso del próximo 18 de junio ante Nicaragua. Profesor, tiene la palabra. Ahí está. Están probando el micrófono. Para el partido del 18 con Nicaragua acá en Asunción. A ver. Buenos días. Los jugadores son... voy a pasar a leer la lista de los jugadores citados para el partido del 18 con Nicaragua acá en Asunción. Los jugadores son Anthony Silva, Santiago Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Bruno Valdés, Matías Villasanti, Matías Rojas, Brian Ojeda, Jesús Medina, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso, Robert Rojas, Junior Alonso, Alejandro Romeo Gamarra, Carlos González, Gabriel Ábalos, Juan Cáceres, Juan Espínola, Mateo Gamarra, Alexis Cantero, Álvaro Campuzano y Diego Gómez. Estos son los jugadores que van a estar citados a partir del lunes a entrenar con la selección paraguaya. Muy bien, tras conocerse la lista de los convocados para el amistoso ante Nicaragua, pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torres Insfran, Tigo Sports. Buenos días, buenas tardes, perdón, Guillermo, buenas tardes, Justo, el saludo para todos. Tengo una pregunta a cada uno. Primero a Guillermo, ¿cuál será mejor dicho, se mantiene la idea de sumar trabajos con el grupo? Es el último paso antes de la competencia oficial. Evidentemente, uno entiende que en la idea del desarrollo ha sido importante sumar entrenamientos y por eso se repite este esquema para esta fecha FIFA. Y me parece una pregunta obligada. Tengo entendido que Tony
estaba en la lista de gente que querías tener. No sé si pasó algo, si querés dar una explicación, si hay un por qué él no está hoy entre los convocados. Y para justo la pregunta obedece al futuro, de cara a la competencia oficial. ¿Qué detalles logísticos tiene previsto o qué pasos logísticos tiene previsto Paraguay para el inicio de la competencia de septiembre? Bueno, primeramente, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Tratando de disfrutar un día atípico en la mañana, así que le agradezco que hayan tomado de la mejor manera, porque creo que eso es lo que están haciendo, de poder incentivar a los chicos a llevar a ver a sus ídolos albirrojos y que la selección vuelva a sentir el apoyo que necesitamos tener para volver a clasificar al Mundial. En cuanto a la logística, esto es un partido de local, es un partido más bien tranquilo. Lo de eliminatoria sí, es un partido mucho más complejo, hay que ir analizando qué hoteles, qué partidos, en qué estadio, en dónde, en qué ciudad, y nosotros seguramente se va a definir en un par de semanas más dónde se va a jugar en Venezuela principalmente. Nosotros también tendremos que definirlo, tenemos la necesidad de hacerlo un mes antes, así que seguramente en un par de semanas más se va a definir. Y bueno, esperando que todos los jugadores que vienen en esta convocatoria y los que están siempre en la visión del cuerpo técnico de Guillermo, en el seguimiento que tiene, puedan estar de la mejor manera, porque donde realmente comienza a jugarse por los 3 puntos, obviamente, es el partido que tenemos en casa ante Perú en septiembre. Bueno, con respecto a lo específico, a nosotros, con la preparación a este partido con Nicaragua, creo que hablé con Robert, con Justo, con el cuerpo técnico, y creemos que lo mejor es poder entrenar una semana, tener una base de entrenamientos, una base de un sistema táctico que uno vaya a poder emplear en los partidos de eliminatoria. Y si nosotros jugamos si llegan el lunes los jugadores, el martes entrenás un poco, recién jugás el jueves, tenés que descansar el viernes, entrenás el sábado y domingo y jugás el lunes, nunca lográs meterle al jugador nuestra idea desde lo táctico, desde lo futbolístico, y creo que es justamente lo que nosotros necesitamos, es trabajar una semana y jugar un partido. De repente nos tocó jugar un partido la vez pasada con Chile, un partido de visitante, típico partido de eliminatoria, con todo el rival y con la presión de la gente rival sobre el árbitro y el resultado de eso, y bueno, preparamos ese partido en el cual creo que jugamos muy bien. En este caso nosotros hablamos con Justo de la posibilidad de traer un equipo donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de llevar el partido adelante, de ir a buscar el resultado, como nos va a pasar en muchos partidos, en la mayoría de los partidos que juguemos de local. Te diría que en todos vamos a sentir, uno como cuerpo técnico y como líder de este grupo, sentir la responsabilidad cuando jugamos de local de ir a buscar los 3 puntos y de demostrarlo a través de la actitud y del juego, no solamente decir, sí, jugamos de local, hay que ganar, sino entonces la idea de este partido es preparar un partido con esas expectativas, de ver un equipo que va a salir a buscar el resultado con un juego, con actitud y todo lo que concierne dentro de un equipo de fútbol. Con respecto a Tori Sanabria, yo creo que ya lo dije más de una vez, hay 3 puntos fundamentales que necesitamos uno como entrenador para citar a un jugador en la selección. El nivel del jugador que coincida con lo que quiere el entrenador, las ganas del jugador de venir a la selección, y cuando venga el jugador, con actitud demuestre que por esta camiseta está preparado para matar, dejar la vida por esta camiseta. Dentro de todas esas cosas nosotros consideramos los jugadores que pueden venir y consideramos a Antonio. Pero uno se decidió por otros jugadores porque también en esa posición, que justamente está Carlos González o está Ábalos, es decir, Antonio hizo 12 goles, Carlos González hizo 13 en todo el año calendario, Ábalos hizo 17, y para este partido quiero que esté Carlos González y Ábalos. Eso no significa que en el próximo partido esté Antonio. Lo he hablado con él. Hemos tenido diálogo con él y se lo he comunicado y se lo ha sabido entender, y no hay ningún problema en el plano humano con relación a Antonio, que la verdad es incómodo para mí hablar
específicamente de un jugador. Me gustaría hablar de todos los jugadores porque al Mundial vamos todos juntos. No va ni un entrenador, ni un jugador, o dos entrenadores o dos jugadores. Vamos todos juntos. Entonces, es bueno aclarar este tema y espero que sea la última vez de hablar específicamente de un jugador. No tenemos problema con ningún jugador, simplemente son decisiones que el técnico tiene que tomar porque elige otros jugadores que también están en muy buena actualidad y como se lo dije a Antonio, se lo digo a ustedes. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir viendo tanto a Antonio como a cada jugador y poner lo mejor para que Paraguay vaya al próximo Mundial. Eso está clarísimo y les reitero, vamos todos juntos, no nos vamos todos peleados. Al Mundial no vamos todos peleados. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Justo. Estamos en vivo. Indudablemente, mirando esta lista y siguiendo el hilo también de la consulta del compañero, al realizar esta lista, ¿cómo ha notado, porque se hizo una lista amplia, ha dialogado con diferentes jugadores, cómo ha notado la receptividad de los jugadores? Hay jugadores, sin nombrar ninguno, que ha mencionado o ha preferido quedar, le ha pedido ser, en esta ocasión no ser convocado, o todos dieron el sí correspondiente. Y le quiero hacer la siguiente consulta, profe. Lo vemos a Juan Cáceres, lo vemos a Leisy Cantero, dos laterales de oficio, cosa que le ha costado últimamente al fútbol paraguayo tener laterales de oficio. Últimamente observamos en los últimos partidos centrales tirados como laterales. Hoy con esta lista, esa es la idea de Guillermo Barros Esqueloto, colocar laterales de carácter ofensivo, de carácter de oficio, si así podríamos denominar, profe. Sí, nosotros jugando con dos típicos laterales como son Canteros o como es Cáceres, tenemos la posibilidad de una salida y de una llegada de una profundidad mayor que si juega un central, como si juega Rojas o si juega Alonso, porque obviamente las obligaciones que uno le debe dar a esos jugadores cuando los pone sobre los costados, que uno podría decirle, obligarlo a Junior que llegue como un típico lateral. Sí me puede cumplir la función si yo lo necesito, que clausure defensivamente esa zona porque él es defensor. Entonces, entendiendo las situaciones y entendiendo el momento de cada partido y de cada situación que nos toque recorrer en las eliminatorias, vamos a ir eligiendo el jugador que corresponda. Pero lo bueno es poder tener la posibilidad de tenerlos. Lo bueno es tener la posibilidad de tenerlos. Riveros no está, Blas Riveros por un problema personal, pero que también tiene estas características del típico lateral izquierdo. Pero me parece que si nosotros tenemos variante en 18 partidos vamos a estar siempre completos. Si nosotros no tenemos variante, si es que sea un lateral más defensivo o un lateral más ofensivo, y nos vemos obligados en determinadas circunstancias a jugar con ese jugador que no nos puede dar o lo defensivo, no vamos a estar al 100% de las posibilidades que puede Paraguay enfrentar cada partido. Entonces, si nosotros probamos, si nosotros intentamos, si tenemos esa posibilidad de ver un jugador más ofensivo, menos defensivo, un jugador más táctico o un jugador que se suelte más, después en las eliminatorias, en unas circunstancias y nuestras obligaciones, vamos a tener el equipo que nosotros queremos. Para eso son estos partidos. Más allá de que el resultado suba, que el resultado nos ayuda, lo más importante es poder probar para que el día que lleguen las eliminatorias, si llegamos o no, tener la base que nosotros queremos, es decir, llegamos bien y vamos a ir en busca de lo que podemos hacer. O vamos a estar obligados a tratar de hacer lo que queremos. Y no queremos. Queremos llegar a la eliminatoria con todo lo que nosotros necesitamos probar, con un equipo que está preparado para ir a pelear un lugar por el Mundial. Con respecto a la respuesta de los jugadores, la receptividad principalmente... muy buena, ¿cuánto? No sé, porque uno no está alejado de los medios, no está alejado de las redes sociales, más allá de que uno no participa activamente. No sé dónde surgió la discusión que con Tony Sanabria, ni con él ni con ningún otro jugador. Tenemos una relación excelente, los días que estamos concentrados, más allá de crecer uno como equipo o profesionalmente, hay una relación humana excelente que ojalá se vea reflejado en los resultados a partir de las eliminatorias. Para justo mirando lo que va a ser las eliminatorias, ya se tiene, o Paraguay va a presentar más de una sede para los partidos oficiales, y para este partido amistoso no se analizó la posibilidad de sacar un poco de Asunción, ir un poco a Encarnación. Doy un ejemplo de una ciudad muy futbolera también, que tiene un estadio bastante coqueto. ¿No se dio esa alternativa? ¿Y cómo está esa situación de los partidos oficiales? ¿Cuántas sedes estarían analizando para presentar a la Conmebol?
Bueno, las sedes que nosotros habitualmente solicitamos tener en cuenta son sedes que ustedes ya conocen. No es necesario, por las condiciones que tiene la FIFA y la CONMEBOL en el reglamento, para que puedan ser habilitadas para estadios de competición oficial de eliminatoria. Y dentro de ese margen también siempre hay una idea, tanto del cuerpo técnico de Guillermo como de todos nosotros, el presidente también, de buscar siempre estar cerca de la gente, no solamente en Asunción, sino también en el interior del país. Y esa es una temática que lo vamos a ir analizando de acuerdo a cómo pasan los partidos y la necesidad que se tiene. Con respecto a este partido, sí, se analizó la posibilidad de jugar en el interior del país. Nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo. Quizás podríamos haberlo hecho si era un partido martes. Nosotros por distintas circunstancias tuvimos que poner el partido el domingo y eso un poco nos recortó la cantidad de tiempo que necesita también el cuerpo técnico para entrenar y para estar tranquilo. Y bueno, se optó por aparte de que es un día especial, se optó por darle un homenaje a los papás y pasar en familia, como decíamos, en el lanzamiento de las entradas para el partido, que son gratuitas en gran parte del estadio. Y yo creo que es un poco también, sumando todo eso, se tuvo que pensar para eso, y aparte de estar cercanos con el entrenamiento, hasta el sábado poder entrenar tranquilo y el domingo jugar en casa y después compartir el tiempo después con la familia también de los jugadores, como de la gente de ustedes mismos que van a estar pendientes de lo que pase en el partido. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día, señor Justo Villar, profesor Guillermo Barros Esqueloto, buen día. Sí. Para el profe Guillermo Barros Esqueloto, ¿usted cree que puede devolverle a Paraguay la agresividad en la marca, el juego aéreo en ambas áreas, en la nuestra y en el área rival? Porque últimamente eso ha sido el déficit que tienen nuestros seleccionados. Uno entiende que hay poco tiempo de trabajo, pero ¿cree que la posibilidad que recuperemos ese ADN que siempre ha caracterizado al fútbol paraguayo, profe? Sí, obviamente que hay características fundamentales que tiene el jugador paraguayo que hay que tratar de resaltarlas en el equipo, y hay también que agregarles otras para poder ir al Mundial y que todos formen lo que nosotros podemos hacer como equipo. No solamente lo que vos te referís al juego aéreo o a alguna otra característica. Creo que es un montón de cosas que nosotros tenemos que agregarle al jugador y que el jugador tiene que ser receptivo, adoptarlas, desarrollarlas y poder armar un equipo que vaya al Mundial. Pero sí, confío plenamente en el equipo que estamos armando, en el trabajo que estamos haciendo para ir al próximo Mundial, sin duda. Sí. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal 100. Profe, buenas tardes. La presencia de Ramón Sosa se da más bien es un premio para él por el gran rendimiento que viene teniendo, porque fue expulsado en el partido pasado ante Chile, viene para estar con el grupo, y también cómo destaca hoy día la presencia de los nuevos, Campuzano, Cantero, de los más jóvenes, porque ya sabemos Juan Cáceres un poco más de experiencia, pero Cantero y Campuzano siendo llamados por primera vez también, y en nuestro fútbol, destacando realmente su gran participación con sus equipos en torneos internacionales. Mira, vamos, con respecto a Sosa, obviamente el hecho de poder entrenar una semana entera es fundamental que venga y que entrene. Después vamos a pedir la autorización correspondiente o no a FIFA para ver si puede jugar, porque fue expulsado, pero vamos a pedir un permiso si lo dejan jugar. Con respecto a Campuzano y a Cantero, son jugadores, ustedes nos ven todos los fines de semana en los estadios de acá de Paraguay, siguiendo el fútbol local. Han tenido, con Cantero fue el sub-20, tuvo un buen rendimiento ahí, jugó en Guaraní, jugó muchos partidos y demostró tener un nivel acorde a lo que nosotros consideramos que puede venir a la selección y mostrarnos algo más que nosotros quizás no lo podemos ver por no tenerlo día a día. Con respecto a Campuzano, tuvo una muy buena temporada con Libertad y creemos que, teniendo en cuenta la posibilidad de verlo una semana entera, es buenísimo también tenerlo. Así que, un poco volviendo a la pregunta que me hacían hoy con respecto a por qué el esquema de una semana, porque te da la posibilidad de estas cosas. Si vos tenés 2 días nada más, de repente es difícil ver un jugador
Ahora tenés una semana que tuviste 7 días para verlo y repetiste entrenamientos y le volviste a decir lo mismo y te das cuenta si recupera, si toma lo que uno le dice. Entonces es muy bueno este esquema de una semana y fundamentalmente para ellos que va a ser la primera citación. Mariana Díaz, Radio Central 1140 AM. Buen día, señor Justo, profesor Guillermo. La consulta es la siguiente, profesor. ¿Considera que este amistoso en fecha FIFA es una oportunidad para poder evaluar a la selección y ver qué jugadores llegan al nivel o no? Y en el caso de que se ha considerado de esa forma este partido, ¿le han sonado nombres de juveniles para formar parte más adelante del seleccionado? Y en el caso de arqueros, ya que está el caso también de Carlos, que está en proceso de nacionalización y que ha expresado que quiere jugar por la selección paraguaya, ¿ha sonado otro nombre aparte para algún portero en la albirroja? Bueno, con respecto a Carlos, él ha demostrado el interés de tener los papeles paraguayos, porque su madre es paraguaya. Yo he dialogado con él y él me ha manifestado que él se ha criado en Paraguay, que habla guaraní, que tiene las raíces paraguayas y que quiere ser paraguayo y que está disponible cuando tenga los papeles para ser citado. Así que en cuanto él tenga, obviamente uno lo va siguiendo porque es una posibilidad y lo vamos a seguir, y si consigue sus papeles correspondientes va a estar en la consideración nuestra de poder ser citado a la selección mayor. Con respecto a los juveniles, obviamente que nosotros hemos visto tanto el sub-20 como el sub-17, quizás el sub-17 está un poco más alejado, pero hemos visto el sub-20 como han rendido algunos jugadores. Obviamente que la participación de algunos de ellos también nos ha hecho tener un poco más de atención a su participación en sus equipos y seguirlos, y obviamente que en el futuro es innegable que esos jugadores que están en el sub-20 van a terminar impactando en la mayor. Por eso era importante lo que se vaya a hacer en el trabajo de sub-20, sub-17 y sub-15 en este nuevo proceso con Pablo Rosso como coordinador, que sea algo que sume, que ayude a crecer y ayude a que haya equipos sólidos, y que a través del tiempo y más allá del que esté uno como entrenador, o en el tiempo, más allá de uno como entrenador, la selección se mantenga siempre sólida y firme con esas bases en las juveniles. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Guillermo, buenas tardes. Le quiero hacer dos consultas. Primero, en base a lo que anunciaba anteriormente el presidente Robert Harrison, para dejar en claro, ¿el preolímpico lo va a dirigir usted o va a derivar a uno de sus asistentes inmediatos? Y lo segundo, ya que le consultaban sobre los arqueros, como permanentemente insiste en la continuidad y el nivel que tienen que tener los jugadores para estar en la selección, esta vez convocó a 2 que son suplentes en sus equipos. ¿Eso quiere decir que hay una continuidad de trabajo, ya los conoce, o no hay un arquero paraguayo con continuidad que hoy esté al nivel de la selección? Creemos que son ellos los que tienen que estar en la selección. A Roja le tocó jugar menos. Juan Espínola ha jugado un poco más en Olimpia últimamente y ha estado más activo. Como entrenador a uno le gustaría que tengan más minutos, obviamente, pero esta es la circunstancia que nos toca vivir en este momento, y son bien recibidos y los voy a apoyar y los vamos a apoyar y darle lo mejor por si les toca jugar a alguno de los dos el partido del domingo versus Nicaragua. Así que creo que son los 2 arqueros de nivel de selección. Con respecto a la primera pregunta que me hacías de el preolímpico, es una responsabilidad de la selección mayor. Tenemos que ver bien y definir quiénes van a ser quienes conduzcan desde el campo de juego la selección sub-23. Obviamente es una responsabilidad mía, pero seguramente que lo va a hacer alguno de los asistentes. Matías Lugo, Radio Unión 800 AM. Justo, buenos días, profe Guillermo, buenos días. Uno mira la lista y ve nombres como el de Cacu Gamarra, recuperado ya totalmente de su lesión, pasando un gran momento. Almirón y Enciso
que no hay mucho que agregar de lo que pasa en la Premier. Matías Rojas, y así podemos seguir. Yo le quería preguntar desde su llegada, ¿usted cree que este es el mejor momento que están pasando las figuras en cuanto a jerarquía y en cuanto a momento, a la redundancia, en sus clubes? Creo que han mejorado mucho en lo individual. Desde que a mí me tocó llegar a hoy, han mejorado mucho en sus equipos. Creo que también forma parte que nosotros estemos mejor y que tengamos mucha ilusión acerca del futuro nuestro. Los rendimientos de esos jugadores, que no quiero nombrar a ninguno en particular, pero la mayoría de nuestros jugadores estaban disputando un puesto en sus equipos y lo terminaron ganando, o estaban jugando bien, pero ahora están jugando mejor. Así que individualmente los agarramos en una situación mucho mejor que cuando a mí me tocó tomar el equipo. Así que estamos muy ilusionados con ese plano individual, lograr que formen un equipo en lo colectivo y poder ir al Mundial, sin duda. Erwin Velázquez, Radio La Deportiva 1120 AM. Justo, buenos días, profe, buenos días. Profe, haciendo un análisis de los últimos amistosos y mencionaba que después de mucho tiempo nuevamente tiene una semana de trabajo con los convocados. ¿En qué estaría trabajando en esa semana? ¿En qué estaría teniendo su énfasis? ¿En qué estaría presionando más con los convocados para el amistoso el día domingo? Tenemos 7 días y vamos a tratar de hacer un trabajo en general, no algo específico. Pero obviamente que el trabajo en campo, la táctica, la ideología de llevar a cabo en este partido contra Nicaragua, qué es lo que vamos a hacer, va a ser la base del trabajo de estos 7 días, como lo fue la vez pasada contra Chile, donde vimos un primer tiempo que tácticamente tuvimos un partido extraordinario. Entonces, también a través de esos partidos, que son pruebas y que nosotros podemos sacar cosas que son muy buenas o cosas que podemos corregir, también la vamos a analizar, de jugar 90 minutos del mismo modo, o si uno decidiera cambiar en determinado momento del partido, cambiarlo, pero que se ejecute igual con un nivel que no solamente logre que el equipo juegue bien, sino que también consiga el resultado. Kevin Ledesma, Deportes 1, Canal 13, Unicanal. Buen día, profe. Buen día, Justo. Bueno, buen día, buenas tardes. Profe, le quiero hacer una consulta. ¿Qué le genera a usted, justo está el profe Pablo Rosso aquí, que él esté a cargo de las selecciones juveniles? ¿Cómo va a hacer ese trabajo en conjunto en cuanto en la selección juvenil y en la mayor? Y justo, ¿qué genera para el equipo de trabajo, para ustedes, que se fue un partido domingo de mañana, cosa que hace mucho no se veía un partido de la selección en ese horario matinal? Bueno, con respecto a lo de Elvio, es un profe con una trayectoria acá en la selección junto al Tata Martino, que tienen nombres muy importantes, que tienen una historia muy linda y con muchos triunfos en la propia selección. Entonces está de más decir lo que significa para la gente y para la asociación. Con respecto a mí, reconozco un profesional con una trayectoria impecable, que desde el lugar que está ahora como coordinador de las inferiores va a tratar de enlazarnos en el trabajo, en lo que nos podamos nosotros ir ayudando para poder lograr que cada selección de Paraguay, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 o la mayor, sea todavía aún mejor. Y obviamente que cuando vos trabajás de una manera integral con toda la selección de Paraguay a tu disposición, el crecimiento puede ser lento, puede ser rápido, pero hay un crecimiento y eso se va a ver reflejado a través del tiempo y en los resultados, sin duda. En cuanto, Kevin, al horario, sí es atípico. Creo que la última vez que jugó la selección, un partido fue en 1993. Un partido contra Boca Juniors. Capaz que vos todavía no estabas ahí. No estaba. Yo llegué en el 97. Pero sí es atípico, pero también considerando el día que creo que una vez jugamos nosotros un partido de eliminatoria, el Día del Padre con Brasil, pero creo que fue tipo 2 de la tarde, 1:30, 2, sí, jugamos con sol, me acuerdo todavía, y ese día fue lindo. Pero creo que también es atractivo para la familia, porque es un día especial, porque levantarse, ir a la cancha,
a veces somos un poco reacios nosotros ir a la cancha y en la tarde, pensando en ese mismo día, que es un día muy especial para todos, y creo que va a salir bien, va a haber mucha familia, hay una invitación especial para todas las escuelas de fútbol del país que están queriendo participar viendo a sus ídolos, viendo un partido importante, porque para nosotros es importante jugar un partido con cualquier selección. Para nosotros, decía una persona que trabajó mucho tiempo en la selección Paraguay, no juega partidos, él no juega amistosos, juega partidos. Siempre tiene que haber la sensación de que estás defendiendo la camiseta de la selección, sea partido amistoso, eliminatoria, Copa Mundial, Copa América, lo que sea. La intención de todos los jugadores siempre es la misma, y la nuestra también, de dar lo mejor que tenemos para cada partido, y eso se va a transmitir seguramente este domingo también en la cancha. Última consulta, Mario Recalde, Canal 9C9. Buenas tardes, profe, también para Justo. Bueno, la primera consulta va para Justo. Carlos Coronel se encuentra en este momento tramitando la cédula paraguaya. Acaban de compartir una imagen en redes sociales. Lo tendríamos disponible ya para septiembre, como se tiene planificado, y ahora la consulta se la dirijo al profe. En caso de que sea convocado, ¿estaría ya siendo titular, teniendo en cuenta el gran nivel que está teniendo la MLS y que los otros dos arqueros son suplentes en sus equipos, o vendría a competir? Bueno, compartir la foto, por favor, para que sepamos que no. Ayer, el otro día, en esta semana yo estuve hablando sobre esa situación y recién lo acaba de decir Guillermo, de que creo que hay que hacer las cosas responsablemente como tiene que ser, y en su actitud de querer venir a hacer sus papeles, los trámites obligatorios para adquirir la naturalidad, que es diferente a nacionalidad. Hay que hacer esa diferencia siempre, claro. Nacionalización, se lo aclaré muchas veces, pero si lo vuelvo a aclarar, por la nacionalización es cuando una persona vive más de 5 años en el país y opta por ser paraguayo. La naturalización es cuando alguien tiene raíces o sangre paraguaya y puede optar por tomar la nacionalidad de su padre, su abuelo o su madre, en este caso en la de Carlos. Así que cuando esté y pueda estar en regla, seguramente se verá. Voy a responder un poco lo que dice Guillermo, pero lo que va a decir Guillermo, pero estará a disposición, y ahí seguramente él tomará la rienda del asunto. Cuando sea paraguayo le vamos a decidir. Ahora sí, una última consulta. Gustavo Gavilán, Megacadena de Comunicación. Gracias por la consideración. Mirando y observando recién la conferencia de prensa previa, hablaban mucho del trabajo coordinado con las formativas. Si hay un consejo, una situación que se puede dar, ¿qué recomendación daría a los entrenadores de las formativas en ese trabajo conjunto? ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hoy está notando, o qué está notando usted, profe, en la selección mayor, que nos está faltando en posiciones, ya sea arquero, defensor, mediocampista, delantero? ¿Dónde tenemos que enfocar un trabajo mayor y progresivo para tratar de sacar jugadores? Y simplemente una curiosidad, el caso de Omar Alderete, ¿pudo conversar con él? Él hizo una muy buena campaña en España, no lo estamos viendo en la lista. No te escuché la última parte. El caso de Omar Alderete, que terminó de buena manera en España. Omar Alderete tuvo una lesión. Va a venir a recuperarse con la selección toda la semana que viene, pero obviamente Getafe informó la lesión, el grado de la lesión, entonces consideramos que nosotros no podemos ir en contra de lo que nos informa el club. Nosotros también comprobamos la misma lesión, entonces va a venir a lesionarse y por eso no está en la lista a recuperarse, y no está en la lista de convocados. Con respecto a lo que me preguntaba de las formativas, justamente ayer hablé con Nelvio del respeto que tiene que haber en cada área, y son ellos los que tienen que llevar a cabo el trabajo, y ellos pueden venir a consultarme o a preguntarme, pero no soy yo quien deba a ellos darle los patrones a seguir para cómo tienen que desarrollar su tarea. Obviamente que Pablo Rosso es un profesional destacado y él elegirá a los técnicos destacados para que lleven a cabo un trabajo integral con la selección mayor y con todas las selecciones. Pero son ellos los que saben acerca de su trabajo, y no hay mejor entrenador de un sub-15 que una persona que se dedicó al sub-15 toda la vida. No hay un mejor técnico del sub-17 quien se dedicó a esa edad, y lo mismo para el sub-20. Y cada uno en su área empujando para que Paraguay crezca la parte futbolística, que es para eso
que nosotros estamos acá. No, es un análisis que tiene que hacer cada área. Sí se le había interpretado. Cada área tiene que hacer su análisis. Yo tengo que hacer mi análisis de la mayor, y las juveniles, en coordinación con Pablo Rosso, encontrarán cuál es el objetivo, cuál es lo que hay que mejorar, dónde hay que apuntar. Obviamente que si en algún momento, como es un trabajo integral, van a hablar conmigo y voy a dar mi opinión, pero cada uno en su trabajo, y démosle el apoyo, la tranquilidad que tiene que tener cada uno en su tarea, y no involucrarse y estar en un lugar, estar en otro, y que no tengan autonomía, que cada entrenador y que Pablo Rosso tengan su propia autonomía en su posición, que nadie está por encima de nadie, cada uno en su lugar, en su área, es lo mejor que podemos hacer, y obviamente es un trabajo en integral, en conjunto, en el cual todos nos vamos a ir ayudando sin meternos en el trabajo del otro. Agradecemos la presencia del director deportivo, señor Justo Villar, y del ganador de la selección paraguaya. Bueno, ahí está. Gracias, Gerardo. Guillermo Barros Esqueloto, Justo Villar, bastante interesante. Habló sobre el caso Tony Sanabria. Guillermo Barros Esqueloto va a dirigir en el mes de enero el preolímpico selección sub-23 de Paraguay. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Pizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Esta es la lista de convocados de la selección paraguaya que va a enfrentar en amistoso fecha FIFA a Nicaragua el Día del Padre, domingo, Estadio Defensores del Chaco, 10:30 de la mañana. Los convocados: Anthony Silva, Santiago Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, aparece en la lista el hombre de Talleres, Bruno Valdés de Boca Juniors, Matías Villasanti de gran momento en Gremio, Matías Rojas, prácticamente flamante jugador del Corinthians, 4 años de contrato. Está también en la lista Brian Ojeda, que viene jugando en los Estados Unidos, Jesús Medina, Matías Galarza, otro hombre de confianza para Guillermo Barros Esqueloto, el chico del Vasco da Gama, Miguel Almirón, por supuesto, Julio Enciso del Brighton, Robert Rojas, también con continuidad en River en la lista de convocados, Junior Alonso del Krasnodar de Rusia, Alejandro Romero Gamarra Alcacu también está en la lista de convocados, Carlos González del Toluca, Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. Atención con este nombre: Juan Cáceres, naturalizado paraguayo, ex Racing, hoy por hoy en Lanús. Otro que está pasando un buen momento y va a ser observado por Guillermo Barros Esqueloto. El otro arquero convocado: Juan Espínola de Olimpia, Mateo Gamarra también de Olimpia, Alexis Cantero, el chico de Guaraní, el lateral izquierdo, está para ir a Europa, nos decía hace poquito el presidente aurinegro. Una de las ventas que va a hacer nuevamente Guaraní. Álvaro Campuzano, que está en un momento ideal para ser convocado, volante central de Libertad. Y por supuesto Diego Gómez, también de Libertad. No está en esta lista Tony Sanabria. En instantes vamos a escuchar a Guillermo explicando la situación del delantero que juega en el fútbol italiano. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá, aprovecha estos beneficios. Planes contratados con descuento especial en las cuotas, hasta 10% de regalo. Cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000 guaraníes. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanitarios en todo el país. Contrata ya el plan para papá llamando al 021-319-0000. Salud protegida.
Disfruta del Festival Asunción Baila Cumbia al ritmo de Visión con Ángeles Azules, la Sonora Dinamita, Ráfaga y Cumbia Juana. Comprando tus entradas con tus tarjetas de crédito Visión tenés hasta 6 cuotas sin intereses únicamente a través del sitio web reduts.com.py. Ingresa ya y aprovecha este beneficio exclusivo para clientes de Visión. Bases y condiciones en www.visionbanco.com. Bueno, atención, documento de por medio, información de último momento. Poneme exclusiva. Gracias, Ovi. No descansa Olimpia será. Atención, Twitty, por favor. Embargo ejecutivo. Exclusiva. La nota dice lo siguiente: a la gerencia del Banco Continental presente, Iván Gregorio Amarilla Ruiz Díaz Prete, oficial de justicia, con matrícula judicial 1330, respetuosamente se dirige a la gerencia de esta institución bancaria y por intermedio de la misma, a donde corresponda, en el juicio Pantisol S.A. contra el Club Olimpia, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Juicio que se tramita en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del 12º turno, Secretaría 23 de la ciudad de Asunción, despacho de vuestra señoría, juez José Guillermo Trovato Fleitas, actuaria judicial, abogada Carmen María Franco Riveros, a fin de comunicarle que, dando cumplimiento a la presente disposición judicial, que en esta fecha procedo a trabar embargo ejecutivo. Atención, este es el título: embargo ejecutivo sobre el bien propio, derechos y acciones y o parte de condominios de la que pudiera corresponder al demandado en el presente mandamiento, Club Olimpia. Embargo ejecutivo contra Club Olimpia. RUC número 800297733-4 de lo depositado en esta casa matriz y o sucursales, ya sea en cuenta corriente, cajas de ahorros, valores documentales crediticios, depósito de dinero en efectivo, en cheques, en moneda nacional, en moneda extranjera y o en cualquier otro emolumento, por cualquier concepto o naturaleza corresponda al mandante o al mandado, y en especial sobre la cuenta número 012-700-4702-0308 a nombre del Club Olimpia, hasta cubrir la suma reclamada en el presente juicio de dólares americanos 250,000 más la de dólares americanos 25,000, fijada provisoriamente por el juzgado en concepto de gastos de justicia. De la parte embargada y descontada deberá ser retenida e informada al juzgado en plazo de ley. Acompaño al presente oficio el embargo, el mandamiento judicial para lo que hubiera lugar. Atentamente, Iván Amarilla, oficial de justicia. Embargo por $250,000, embargo ejecutivo contra el Club Olimpia de Pantisol S.A. ¿Y quién es Pantisol S.A.? Es Óscar Betancourt, representante de Diego Polenta. Repito, Pantisol, Óscar Betancourt, Pantisol S.A. Uruguay. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. TV Samsung 32 Smart HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al 0991670000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ayer por Copa Libertadores, Metropolitanos de Venezuela perdió ante el DIN 1-0. Flamengo le ganó a Racing 2-1, golazo de Matías Rojas, que ya se despidió, va a ser nuevo jugador del Corinthians. ¿Sabes el gol a qué gol me recordó, Bruno? ¿A cuál? Al de Canigia, Nigeria, pero posición invertida. Claro. Canigia hizo con la derecha, punta izquierda con la derecha, y Matías Rojas, su gol fue de punta derecha con la izquierda, con el pie izquierdo. No, un golazo fue, ¿verdad? Sí, fue perfecto. Con efecto, esa ¿No te acuerdas curva. de Caniza? Sí, de Canija. Canija, Cuando le sí. grita A Maradona. Diego, le dice, le mete el pase de Maradona y se perfila tal cual como Rojas, Matías también. y coloca junto al cambio izquierdo contra Nigeria. Lo de Matías es extraordinario. ¿Cómo está ese grupo? Bueno, en el grupo A, Racing sigue siendo el líder, 10 puntos. La tendencia es que termine siendo el líder de la clasificación. Flamengo tiene 8, con posibilidades matemáticas de alcanzar a Flamengo, Ñublense. Pero la diferencia de gol está difícil. Copa Sudamericana, Danubio le ganó a Huracán 1-0. ¿Cómo queda Guaraní con esto? Y con este resultado, Guaraní tiene 8 puntos y Danubio se puso a 1. Está a 7, se quedó en 7 puntos. Quedando Huracán, que va a ser rival de Guaraní, en 5. Y con Huracán mínima chance, tiene que ganar la Guaraní para poder clasificar aquí en Asunción. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Sueñolar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días. Comunicate al 021-588-8100. Bueno, y mañana la gran final de la Champions, 15 horas. El gran partido que estamos esperando entre el Manchester City y el Inter de Milán. 3 de la tarde, hermano querido. Imperdible en Estambul. El próximo año, ¿saben dónde va a ser la final de la Champions? En Wembley. En Wembley. Sí, señor. ¿Cómo quisiera estar ahí, papá? ¿Vos sabés lo que es Wembley? Inglaterra. Remozado. Sí, el remozado estadio de Wembley. Qué sueño, ¿verdad? Para cualquiera. Qué estadio. Noticias de acá, Fabio Martín. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Y después de mucho tiempo volvió a hablar el presidente de Olimpia, Miguel Cardona, y lo hizo aquí, primeramente en ABC Cardinal. Dijo que el club no está para fichar en este mercado de invierno, no hay forma de pagar las deudas, hay que preparar $5 millones que no hay en estos momentos, pero confirmó algo bueno, por lo menos dentro de lo que significa este momento. Garnero arregló con Olimpia, no va a demandar en FIFA. Estuvimos hablando con él y por suerte ayer hemos llegado a un acuerdo. Ah, llegaron a un acuerdo. Sí, ayer vos mismo cerraste con él. Ayer se habló una persona en confianza y ya se cumplió y se honró con él una a la parte del pago del trimestre. Así que, como siempre, a Dani le agradezco, siempre a Dani le agradecemos por esto. Siempre está con paciencia. Y Olimpia también viene haciendo, él sabe que nosotros hemos heredado y que queremos cumplir y que vamos a seguir cumpliendo. O sea, ayer se le pagó una parte importante y él entonces no va a recurrir a la FIFA, Garnero. Así mismo, se honró con él una parte de esto. La verdad que Dani siempre tuvo muy buena predisposición. Hemos llegado a un acuerdo, una parte, ayer se le pagó una parte y así vamos a ir cumpliendo con él. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuía, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A tener en cuenta esto, cierre de la calle Capitán Lombardo entre Sargento Primero Lorenzo Ayala y José del Rosario Miranda por obras de desagüe pluvial. Y no te olvides de parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Qué tenés, Fabio? No, aquí escribió el colega Leandro Tato Aguilera, que cubre Boca Juniors, y se pregunta en el Twitter: James Rodríguez a Boca. Desde el club Xeneize me lo descartan totalmente y desmienten rotundamente. No hablaron con el jugador y tampoco con empresarios para traerlo. Bueno, y Tato Aguilera está muy bien informado. Bueno, Olé también solo habla de Colombia, dice en título: bomba en Colombia, James Rodríguez refuerzo de Boca. ¿Vos tenés lo de Tony Sanabria? La explicación que dio Barros Esqueloto y debatimos con los compañeros. Con respecto a Tony Sanabria, hay 3 puntos fundamentales que necesitamos uno como entrenador para citar a un jugador en la selección. El nivel del jugador que coincida con lo que quiere el entrenador, las ganas del jugador de venir a la selección, y cuando venga el jugador, con actitud demuestre que por esta camiseta está preparado para matar, dejar la vida por esta camiseta. Dentro de todas esas cosas nosotros consideramos los jugadores que pueden venir y consideramos a Antonio. Pero uno se decidió por otros jugadores porque también en esa posición, que justamente está Carlos González o está Ábalos, es decir,
Antonio hizo 12 goles, Carlos González hizo 13 en todo el año calendario, Ábalos hizo 17, y para este partido quiero que esté Carlos González y Ábalos. Eso no significa que en el próximo partido esté Antonio. Lo he hablado con él. Hemos tenido diálogo con él y se lo he comunicado y se lo ha sabido entender. Entonces, es bueno aclarar este tema y espero que sea la última vez de hablar específicamente de un jugador. No tenemos problema con ningún jugador, simplemente son decisiones que el técnico tiene que tomar porque elige otros jugadores que también están en muy buena actualidad y como se lo dije a Antonio, se lo digo a ustedes. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir viendo tanto a Antonio como a cada jugador y poner lo mejor para que Paraguay vaya al próximo Mundial. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en la Asunción y en todo el país. Y llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en botifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan para todos los gustos. Pollos o Don Juan. Haz tu pedido de botifarra de pollo al 021-729-1717. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego. Proba Fuego. Un nuevo ron con calera natural para festejar con sos. Sentí la furia de León. Tres Leones Fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, tenemos que hablar del tema porque a mí sinceramente no me cierra ninguna explicación, porque ¿cómo es que tenés pocos jugadores en Europa y te vas a dar el lujo de desperdiciar a uno de ellos? Es cierto, vino varias veces a la selección, no rindió, pero el jugador pasa por diferentes etapas. El propio Guillermo dijo que los jugadores están pasando un gran momento. Claro, primero eso. Que está el criterio de elegir a los jugadores que pasan gran momento. Y una cosa, Fabio, marcar muchos goles en México, en la Argentina, pero en 12 goles es porque hay gran nivel en Europa, en una liga que está por lo menos entre las 4 mejores del mundo. Sin dejar de destacar lo que están haciendo Gabriel Ábalos y el mismo Cocolizo González, ¿cómo no va a estar Tony? Entonces, dentro de esa explicación, a mí no me convence lo que dice el técnico y creo que hay algo más que eso. Entonces, cuando estábamos hablando la otra vez y las palabras de Justo Villar que también un poco nos cerraban desde el punto de vista de que él decía, si hay una relación es entre el técnico y el jugador. Y después ahora hago clic cuando dice Justo Villar, ¿quién no quiere venir a la selección paraguaya? Porque llegó a decir eso también. ¿Quién no quiere jugar por su selección? Entonces es como que te llevó a ese camino, y hoy con lo que dice Guillermo y dando los 3 pasos que tiene que seguir, gran momento, después el jugador tiene que venir y después dejar la vida por la selección, me parece que al
mencionar todos esos factores que influyen. Enumeró en primer lugar el tema futbolístico, ¿verdad? Sí. Si calza o no calza, creo que para maquillar. Y después vino dos palabras muy contundentes, me parece que hace a uno que le induce a pensar que realmente existe una razón extrafutbolística. Cuando yo resalto y repaso las dos palabras, ganas y actitud. Ganas y actitud. Entonces me parece que por allí pasa la cuestión extrafutbolística. Seguramente algo pasó en el camino cuando él fue convocado, capaz en un momento no tuvo muchas ganas de venir, cuando ya la selección no estaba encaminada hacia la Copa del Mundo, pero yo tengo una algo explicación. ahí. Yo tengo una película con respecto a esto, que dentro de lo que nos explicó Justo Villar, el director de selecciones, se hizo la reserva para Tony Sanabria. ¿Cuál era la intención de Guillermo? Convencerlo para que vuelva a la selección. Y recibió un no rotundo del otro lado. Es la interpretación que yo tengo de esto, y a mí no me va a convencer con la historia del el gusto futbolístico. Porque, repito, son jugadores diferentes. Gabriel Ábalos, Cocolizo, González, pero ¿cómo no le vas a traer? Parte del jugador. Y sí, me parece, hay algo ahí. Del jugador, para mí hay algo del jugador. Pero entonces no vamos a endilgar ningún tipo de culpabilidad a Guillermo. Claro. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que hay alguna molestia del entrenador, creo, una molestia del entrenador por algún hecho del pasado en el proceso anterior. A mí me parece que por ahí puede pasar. Estamos especulando, ¿verdad? No sabemos si esto es verdad porque es deducción de cada quien. Yo apunto más hacia ese lado, porque que vos sí, Fabio, que le llamó y le dijo, no quiero irme. Sí, desde que él explica. ¿Y por qué no dice directamente, estuvo en la convocatoria, pero no quiso venir? Y no, ¿Cuál sería el problema? Le dijo no. Esa es la parte que no se entiende. Entonces él ya se limpia también las manos y queda bien claro cuál es el tema. No quiere tener un ambiente raro en la selección. Yo calculo eso. Pero es que él se está cargando una responsabilidad ahora porque estamos especulando. Sí, porque, ¿qué pasa si no va bien y no aparecen los goles, claro, no rinde bien los delanteros? ¿Sabes que la gente le va a cargar a Guillermo? Porque no tiene pues sentido cómo, dentro de las razones futbolísticas, ¿cómo no va a estar un jugador que hizo tantos goles en Italia con lo que nos cuesta tener jugador en Europa? Ahora mismo nuestros abanderados son Miguel Almirón y Julio Enciso. Ya, estábamos armando el triplete. Claro, nos estábamos entusiasmando con ellos. ¿Y cómo te vas a dar el lujo de no convocar a Tony Sanabria por una cuestión de gusto? Me decís, no, pero la lista ya está ampliada, ponele y traerlo. No, pero vos te estás contradiciendo y por eso según vos no quiso venir en tu deducción Sanabria. No, por eso. Yo te digo por qué no me cierra desde la explicación de Guillermo. La explicación. Porque por traer un jugador más por ampliar la lista, ¿qué daño le vas a hacer? Porque esta historia es muy conocida. Sí. ¿Te acuerdas de Erly González? Claro. Se sostuvo hasta donde se pudo que no hubo ninguna cuestión extrafutbolística como razón de su ausencia en la selección nacional. Él tenía nivel para la selección, hasta que después volvió y se reconoció, y el propio Erly González había declarado que hubo algún que otro foco de conflicto con el ex entrenador Berizzo, ¿sí o no? Sí, claro. Y ahí no hubo caso, ¿verdad? Pero ahora, repito, desde la explicación puramente futbolística de Guillermo, a mí no me convence. ¿Cómo no lo vas a traer? No entiendo. Por eso te decía, ¿y cuántos jugadores no rindieron en la selección? Y también están en esta lista y de igual manera. Igual están en esta lista. Por lo menos para... A ver, te puede decir Guillermo, si se hizo su explicación, no, que la cuestión futbolística, el estilo, que capaz él ve a otros jugadores con mejor perfil para su estrategia, para su plan de juego, pero, pucha, estamos hablando de un jugador que marcó en su equipo diferencias, es uno de los goleadores, inclusive del campeonato, ¿verdad? Del calcio italiano. No cierra de ninguna manera la explicación que hizo el técnico, no es convincente. Claro, y fíjate que dijo que habló con el jugador. Habló con el jugador. Que le explicó los motivos de por qué no le iba a convocar. Contra Nicaragua entran todos, Ariel. ¿Y cómo? Por eso ahora, si me decía un jugador que estaba vislumbrando bien, que pintaba en Argentina, pero el técnico prefiere esperar, ahí entiendo. Pero estamos hablando de un jugador que fácilmente se metía en esta lista de convocados por el rival que tenemos, porque tenemos que armar una base y no nos podemos dar el lujo, repito, de desperdiciar a un jugador que está haciendo goles en una de las mejores, no te digo la tercera potencia, pero entre las 5 mejores ligas del mundo está la italiana. Y hay méritos, pero y no convocarlo. Bueno, entonces, no sé si este proceso va a arrancar bien si de esta manera
vemos cosas nosotros que el entrenador no ve desde el punto de vista de los rendimientos. Eso puede ser preocupante después. Así que no yo digo que cuál va a ser el problema que el entrenador diga, si es que el jugador no quiere venir, que diga no, él le convocamos pero no quiso venir y listo, perfecto, se blanquea todo, porque si no siempre va a dejar espacio para el debate o la discusión sobre el punto. Claro, los rumores, sí. De qué pasó, de qué lado viene este tema, y yo repito, no puedo creer lo que pasó con respecto a la convocatoria y la ausencia de Tony Sanabria, y más todavía con la explicación, hay cosas que sorprenden dentro de todo esto. Bueno, Edgar, ¿cómo estamos? 10 menciones ya cumplimos, dale. Ariel. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes, para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañada con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más reconocida y recordada del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirlos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Lozarrab de Garelli Estructuras. Bueno, recordemos que para ir cerrando, hoy hay fecha de campeonato, se van despidiendo los equipos. Guaireña va a recibir a Luqueño a partir de las 17 horas en el Parque del Guairá, y Libertad ante Ameliano, 19:30 horas, el partido en la Huerta, los dos primeros partidos de esta última fecha del torneo Apertura. Vamos, Fabio, con los goles. Ayer de Olimpia 3, Atlético Nacional 0, Copa Libertadores de América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Zapata recibe sobre la izquierda, frente a la zona preferencial, para Salazar, movedizo Salazar, no puede, pelotazo para Fernández y va la corrida, Paiva está abierto, a ver si lo ve, Paiva, está el segundo, Paiva tiró.
mañana. Una metamorfosis de jugar el torneo local horrible a jugar con jerarquía y categoría la Copa Libertadores. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, lo gana por 2 goles contra 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia! ¡Cantá, Marquito! Querido, siempre combativo y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Federico Arias. Lo que dijimos hace 5 minutos. La gente tiende a ver solo lo malo de Fernández, que son algunas terminaciones que sí no son de lo más precisas, como este último remate. Pero qué importante que es en la posición en la que está jugando. Casi como punta sobre el sector derecho, porque Nacional, es cierto, salió a pararse muchos metros más adelante, a dejar más espacios. Y allí fue otra vez Fernández, decidido, esta vez la gambeta hacia adentro y el pase hacia Paiva salió perfecto. Paiva de costado en la media luna, midió, probó el segundo palo hacia el poste derecho a media altura para festejarlo con todo. 2 de los más cuestionados, Fernández y Paiva, terminando una gran contra para un resultado que ya merecía Olimpia en el primer tiempo, es decir, tener 2 goles de diferencia sobre los colombianos. El segundo de Olimpia. A los 5 minutos, segunda etapa por 1, y es un golazo, golazo a Postala, lo cambia todo. 272 de la Copa Libertadores, es el segundo que marca en este torneo Guillermo Paiva. 8 de Olimpia, 6 que le convierten en el Atlético Nacional. Cuando embalaza, Y en este choque de campeones, Olimpia no lo gana por nocaut, lo gana por escándalo. 3-0 ante Nacional de Medellín. Lo dirá Cristian después, pero es la diferencia más amplia, creo, históricamente, entre los dos equipos que tantas compulsas tuvieron a través de los años. Entre dos acostumbrados a la Copa, Olimpia está viviendo esa noche que tanto le gusta a su gente.